Pues muchas gracias a todos por venir a esta tarde, a los que estáis aquí presentes, también los que están en sus casas, que nos están viendo ahora mismo pues un montón de personas, 400, no sé, 288, casi 300 personas en casa. Y lo primero que vamos a hacer es darle las gracias a doña Pilar, a la neuróloga Pilar Sánchez, que es del Hospital Porta de Hierro, que bueno, pues ha venido hoy aquí a contarnos pues un montón de cosas interesantes y que nos serán muy útiles, como suele suceder, las cuestiones que nos cuentan los neurólogos siempre que se acercan y nos ayudan. Entonces, vamos a tener dos partes en la sesión. Luego va a estar también nuestra compañera Jennifer Jiménez, que ella es la responsable de la unidad de innovación e investigación de la asociación y nos va a contar también sobre los mismos aspectos, fatiga y trastornos del sueño en Parkinson, con un proyecto que estamos haciendo y os cuenten pues, un poquito qué es lo que se está haciendo en investigación en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, yo sin más os dejo con Pilar y todo tuyo. Después que nos quitamos la mascarilla, porque estamos con la distancia ya. Así que, bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a Laura, muchas gracias a la asociación, muchas gracias a todos los que estáis presentes y a todos los que están en casa que se han ahorrado trasladarse, aparcar en Malí y todas estas cosas. Así que me comentaron lo de la charla de la fatiga y el trastorno del sueño en la enfermedad. Creo que es algo que probablemente todo lo que yo vaya a contar, si no todos, más del 90% de los que me estáis escuchando tanto aquí como en casa lo sabéis porque lo vivís. Así que es posiblemente más difícil ponerle nombres a cosas que no experimentas que experimentarlo y explicarlo, ¿no? Es muy difícil que alguien le explique, que nos expliquemos entre gente que no haya tenido una depresión lo que significa la tristeza de la depresión, que no es la depresión la tristeza de cada día, y sin embargo el que lo haya vivido lo entiende perfectamente. Pues con lo que os voy a contar va a pasar lo mismo. Probablemente sabéis de esto mucho más, muchos de vosotros, que yo misma. Y ahora, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no cambia? Ya está. Perdón, esto no se escucha nada en las casas. Además, vale. ¿Es que no se escucha? ¿que no se escucha? No se oye. Tenemos unos casquitos de... Súper ¿sí? bueno, ese micrófono es buenísimo. Pues sí que está pasando. Yo sí oigo. Bueno, sí oigo. Y unos que no. Entonces, unos que sí y unos que no, eso es que los que no tienen algún problema es ordenador, porque vale, Yo estamos emitiendo oigo bien. también. Se oye perfectamente. Vale, fenómeno. vale. Ahora lo que nos interesa. Vale, es pues el entonces lo ratón. paso con el ratón. Ya está. Vale, pues ya está. Bueno, pues lo paso con el ratón. ¿Y aquí porque vale, ya está. Te salía mejor a ti que a mí. Bueno, pues de lo que vamos a hablar son de lo que yo he marcado aquí, y es que, como bien sabéis, nos hemos pasado la vida... está dibujando las diapos, no pasa nada. Llevamos mucho tiempo los neurólogos siempre preguntando a los pacientes qué tal el temblor, qué tal la rigidez, qué tal un montón de síntomas, que es lo que nosotros llamamos los síntomas motores, que es a lo que más importancia le hemos dado durante muchísimo tiempo. Es decir, la enfermedad se describió por James Parkinson a finales del 19, a mediados del 20 tuvimos la levodopa como tratamiento, que sigue siendo nuestro gol estándar, y durante todo ese tiempo y hasta casi principios de este siglo hemos estado hablando solo de síntomas motores, olvidándonos de todo lo que es lo no motor, parte de ello de lo que vamos a hablar ahora. Y de hecho sabemos que en las fases de antes de cuando diagnosticamos a los pacientes, que se les diagnostica cuando ya tenemos síntomas motores, pues aparecen un montón de síntomas que son no motores y que forman parte del espectro de la enfermedad. Y estos síntomas no motores, aunque la diapo esté en inglés, bueno, pues esto es un artículo del 2006, un poco para hacer hincapié en esto que acabo de contar, de que hemos empezado a darle importancia a un montón de síntomas que son importantes de la enfermedad, que a veces son más importantes que el temblor o que la rigidez o que la lentitud, y sin embargo, fijaros que empezamos a publicar cosas en el año 2006, luego vamos por detrás de lo que los pacientes o vosotros vivís en el día a día. Y estos síntomas no motores pues, se clasifican en distintos grupos, que son lo que llamamos los síntomas neuropsiquiátricos, con la depresión o la apatía o la ansiedad como más llamativos de esos grupos, o los trastornos del sueño, que es una parte de lo que vamos a hablar hoy, o las alteraciones autonómicas,
que incluyen pues, las alteraciones en el control del esfínter urinario o la sudoración o la hipotensión, es decir, esos mareos que aparecen cuando me incorporo, los trastornos gastrointestinales, como es la dificultad para tragar o como es el estreñimiento, síntomas sensitivos como es el dolor o los hormigueos, y todo esto para vosotros no es nuevo, pero los neurólogos hemos empezado a hacer caso hace relativamente poco, o síntomas variados que no caben en ninguno de esos cajones, entre los cuales está la fatiga. Como veis, estoy dejando la diapositiva llena de colorines cada vez que paso el ratón por encima. Madre mía. Bueno, lo siento, no voy a tocar mucho más el ratón. Entonces, estos síntomas no motores están infrarreconocidos y si algo no lo reconocemos, pues por tanto no lo tratamos. Así que en la mayor parte, fijaros que es casi hasta el 100% de los pacientes a lo largo de la evolución de la enfermedad tendrán alguno de estos síntomas y de todos estos síntomas los más frecuentes son los trastornos del sueño. ¿Alguien sabe cómo borro todo esto? Porque van a salir todas pintadas de colorines, con todos estos rayajos que están apareciendo por el medio. Es como si fuera una pizarra. Es como si el ratón fuese un bolí y cada vez que yo lo muevo por encima pinta. Si alguien sabe cómo, si no sigo. Bueno, pues de estos síntomas no motores, como veis, hay una media casi de 10 por paciente y no se suelen comentar con el especialista. ¿Y por qué no se suelen comentar? O porque vosotros no lo reconocéis como síntoma de la enfermedad y por tanto esto será otra cosa y en la consulta al neurólogo no lo cuento, o porque tanto el familiar como quien es el cuidador tampoco lo reconoce, o porque nosotros también tenemos nuestra culpa y o no lo reconocemos o no lo hemos reconocido o no preguntamos por ello. Os acabo de silenciar. No, bueno, no pasa nada, porque saben que lo están viendo ellos, Sí. estamos dibujando aquí. Sí. Pues O sea, no será debería muy haber un bien. algo de borrar, pero no vamos a... De acuerdo, la pantalla detrás de vosotros ha cambiado. ¿Eso ha cambiado? Vale, pues Sí, sí, se ha entonces... cambiado, luego se Vale, ve. pues entonces... Y la que tiene pluma ¿Y esa es la que se graba? ¿Es esta? Sí, la mía está con- Vale, bueno, ¿Y ahora cómo paso a la Yolanda siguiente? debe ver el remoto de su pantalla, dice. Vamos a ver. Alguien ha cogido el control, a lo mejor ha pintado, no sé, no creo. Bueno, pues ya está. No, he pintado yo, Mientras- según movía el ratón iban Mientras apareciendo. va tirando Vale. y aquí se ve bien y lo que veis vosotros también, o sea que sí que lo ves tú sola, ¿Y cómo les va a pasar? con la rueda, la ruedecita. No. Sí, a ver. Es que este es, Vale, a ver, que no es donde estamos ya. ya yo sigo, ¿Tú sabes yo dónde sigo, yo vas? sigo, Arriba y para sigo yo. abajo. Vale, entonces, ya os he contado que muchos de estos síntomas no se consultan con el especialista. ¿Y por qué no se consultan? O porque produce cierta disconfort y cierta vergüenza comentar determinados síntomas, o porque, como ya he dicho, no se reconocen que están relacionados con la enfermedad. Por ejemplo, el dolor. Es muy frecuente que veamos pacientes de la consulta que han pasado por la consulta del reumatólogo, por la del traumatólogo, por 1000 sitios, cuando el dolor estaba relacionado con la enfermedad. Pero ni desde vosotros los pacientes, ni desde primaria o desde otros especialistas se piensa que esté relacionado con la enfermedad y empezamos un periplo de especialistas que lo único que hace es que perdamos tiempo. A veces porque hay falta de tiempo en las consultas, si es real, entonces nos dedicamos a cosas más gordas y creemos que hay cosas menos importantes y no las contamos. O porque nosotros no preguntamos y también porque pues se puede pensar que no existe tratamiento para esto y por tanto pues no lo voy a comentar. Así que cuando no reconocemos y no tratamos un síntoma, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empeoramos la calidad de vida de todo el que está teniendo estos síntomas, porque además muchas veces es peor tener un trastorno del ánimo que temblar, muchas veces o casi siempre, con lo cual estamos empeorando claramente la calidad de vida. Y además esto, como he contado, esta rueda de ir por 1000 especialistas hace que aumentemos el uso de los recursos sanitarios, que ya son pocos y contaditos, con lo cual aumentamos el coste de la enfermedad mucho por no reconocer síntomas que son de la propia enfermedad y que deberíamos manejarlos en las consultas de neurología con el neurólogo que lleva cada paciente. Y además algunos de estos síntomas, aunque se vean pequeñitos, resulta que responden a la medicación dopaminérgica, resulta que responden a la levodopa o a los agonistas, al famoso parche rotigotina o al pramipexol o al ropirinol. Luego resulta que no estamos identificando un síntoma y además no estamos identificando un síntoma que podemos mejorar con lo que damos todos los días, ¿no? Luego es importante que los preguntemos.
Y algunos de ellos que mejoran, por ejemplo, son la depresión o la apatía, o mejora también el dolor en algunas ocasiones cuando está relacionado con la propia enfermedad. De que esto es muy importante. Y si os fijáis aquí, hay cosas de las que vamos a hablar ahora, como es la somnolencia diurna o el insomnio, que está aquí, o la necesidad de orinar por la noche, o los sueños vívidos, que en más del 40% de los casos no se están contando en la consulta y que tienen una repercusión muy importante. Así que somos responsables los neurólogos de investigar siempre esto en nuestros pacientes, de intentar concienciar, y ya estamos en ello mucho, de que no hay que preguntar solo por cómo está el temblor, cómo está la rigidez, qué tal se viste usted, está más rápido que antes o no, se cae o no se cae, sino por todo lo demás que acompaña a la enfermedad y que es muy importante. Entonces vamos a entrar en el primer grupo, aunque el título era fatiga y trastornos del sueño, le doy la vuelta y vamos a empezar por los trastornos del sueño. Y los trastornos del sueño son muy frecuentes, ya he contado antes que son lo más frecuente de todos los síntomas no motores de la enfermedad. Todos, creo que a lo largo de nuestra vida hemos tenido alguna noche mala sin tener ninguna enfermedad o teniendo, aunque sea una gripe. Entonces todos sabemos el impacto que tiene no dormir bien. Pues no dormir bien de forma mantenida, como es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson, tiene un impacto muy importante en la calidad de vida, no solo del paciente, sino también de los familiares. Además, es posible que todos os hayáis dado cuenta de que tiene mucho impacto en el resto de síntomas de la enfermedad. Es decir, cuando tenemos una temporada en la que dormimos mal, estamos más torpes, estamos más lentos, la medicación nos hace menos efecto. Los trastornos del sueño tienen una influencia en el resto de síntomas de la enfermedad. Ocurren en cualquier estadio de la enfermedad y, de hecho, algunos muy específicos incluso los reconocemos hoy, luego lo veremos, como marcadores en la fase premotora de la enfermedad. Sabemos que alguno de ellos, como es el trastorno de conducta sueño-REM, y luego lo explico mejor, esos pacientes tienen una evolución que a cabo de determinado tiempo de años, cercano a los 10, acabarán teniendo una enfermedad o un Parkinson o un primo de Parkinson, ¿vale? Y en general ya hemos dicho que solo se comenta en la mitad. Culpa nuestra, culpa de no reconocerlo entre todos. Se relacionan los trastornos del sueño con tener más riesgo de caídas. No solo con que estoy más torpe o me hace menos efecto la medicación, sino que un trastorno del sueño mantenido puede llevar a un peor rendimiento cognitivo. Me funciona peor la memoria, tengo menor atención, tengo menor concentración, estoy más despistado. Empeora los síntomas motores, como he comentado, y tiene una consecuencia socioeconómica importante, porque en pacientes jóvenes, en edad laboral, a veces el trastorno del sueño asociado con la enfermedad, no el temblor y no la rigidez, es lo que causa que los pacientes tengan que pedirse una baja o una incapacidad, porque el trastorno del sueño te dificulta seguir con tu actividad. ¿Por qué ocurren los trastornos del sueño? Pues es una patología propia de la enfermedad, y así como seguro que todos habéis oído que la enfermedad de Parkinson se produce porque hay una degeneración de un grupo especial de neuronas, que son las neuronas de la sustancia negra, pues los trastornos del sueño se producen porque no solo degeneran esas neuronas, sino otras de otras zonas del cerebro, las que controlan el sueño. Entonces, el trastorno del sueño es primario de la enfermedad. No es porque tengo mucho temblor, aunque pueda tener que ver cómo lo veremos. ¿Y cómo los diagnosticamos? Pues es bastante fácil, porque lo más importante es esto, es la historia clínica. Es que nosotros preguntemos y escuchemos y se nos cuente qué es lo que está pasando por las noches. Podemos hacer escalas y a veces en algunas consultas seguro que os hemos dado alguna escala autorrellenable que indica calidad de sueño y que se rellenan en la sala de espera y que además son todas autoescalas, es decir, que no es algo que nosotros preguntemos, sino que ya está la escala y cada uno se refleja en cómo duerme por la noche, y eso nos da una idea muy importante. Y en algunos casos específicos podemos hacer una polisomnografía, que es eso sí que es un laboratorio de sueño en el que se duerme con un registro de electroencefalografía, de actividad muscular, de respiración, de frecuencia cardíaca, pero lo usamos muy poquitas veces. ¿Cuáles son estos trastornos del sueño? El insomnio, palabra que utilizamos todos en la vida diaria, la excesiva somnolencia diurna, que es me duermo por los rincones, las alteraciones del sueño relacionadas con la respiración, que es lo que el más conocido de estos trastornos es lo que se llama el síndrome de apneas y hipopneas del sueño, que es gente que tiene ronquidos, pero el ronquido no es el síntoma principal de la enfermedad, sino que después del ronquido aparece una fase de no respirar. Es decir, los pacientes roncan y de repente dejan de respirar y empiezan a respirar
O sea, están parados y de repente hacen... Y ahí es cuando ya arrancan a respirar. Eso es una fase de apnea de no respirar, ¿vale? Ese es el síndrome de la apnea y hipopnea del sueño. Luego está el síndrome de piernas inquietas y los movimientos periódicos de las extremidades. Los iremos viendo todos, las alteraciones del ritmo circadiano. El que he comentado, que puede ser un marcador en las fases cuando aún no hay síntomas motores de la enfermedad, que es el trastorno de conducta del sueño REM. Y la nicturia, que es la necesidad de levantarse a orinar varias veces por la noche. Aunque esto no sea un trastorno del sueño específico, lo he puesto aquí porque tiene una relación muy directa con todos los trastornos del sueño. Y no aparecen siempre aislados, desde que un paciente tenga insomnio no quiere decir que no pueda tener nada de todo lo demás. De hecho, pueden aparecer varios a la vez. Vamos a empezar con el insomnio. Y el insomnio, ¿cómo lo definimos? Cualquiera me lo sabría decir, es no me puedo dormir. Pero esa definición es, la definición médica es la dificultad para iniciar el sueño o conseguir el sueño, o la dificultad para mantener el sueño, es decir, puede que yo me duerma fácil nada más acostarme, pero que me despierte hora y media después y que luego ya me cueste, es decir, para mantener y consolidar el sueño, y por tanto que ese sueño sea un sueño de calidad y que no haya ninguna razón como que pasa algo en el ambiente o que hace frío o lo que sea, ¿vale? Eso lleva siempre una alteración en la actividad del día posterior. Lo que hemos dicho, cualquiera que no haya dormido en una noche sabe que al día siguiente no rinde igual. El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente en la enfermedad de Parkinson, casi hasta el 80% de los pacientes lo pueden tener, puede ocurrir desde años antes del diagnóstico, y el insomnio de la enfermedad de Parkinson es un poquito característico con respecto al insomnio de la población general. El insomnio de la población general típicamente es eso que hemos oído todos del contar ovejas, de no me quedo dormido, me quedo en la cama y doy vueltas y no me duermo, y el remedio clásico de cuenta ovejas, ¿no? Pero sin embargo la enfermedad no ocurre, no es típico ese insomnio, sino que la mayoría de vosotros, si padece insomnio, se consigue dormir fácil cuando se acuesta, y lo que ocurre es que hay un despertar precoz, que me despierto prontito después de haberme dormido, que igual me vuelvo a dormir otra vez y otra vez al cabo de hora y media me vuelvo a despertar. Es decir, es una dificultad sobre todo para mantener el sueño, o lo que llamamos un sueño fragmentado, es decir, me despierto muchas veces o me duermo 3 o 4 horas y ya no consigo volver a dormirme, ¿vale? Luego, no es tan frecuente en el insomnio del Parkinson la dificultad para conciliar el sueño, sino para mantenerlo, y se asocia a alteraciones que podemos ver en registros como he comentado. Entonces, el insomnio lleva aparejada claramente una disminución de la calidad de vida, y en cuanto cualquiera de nosotros no le dejen dormir bien 3 días seguidos, lo sabemos. ¿Hay factores que influyen en el insomnio? Pues sí. Por ejemplo, el tener que despertarse varias veces por la noche. Como además hemos dicho que este insomnio es un insomnio para mantener el sueño más que para conciliarlo, pues si aparece un factor externo que nos hace levantarnos varias veces por la noche, pues ya lo tenemos todo junto. Si hay otras alteraciones del sueño, que luego veremos, es decir, si coincide el insomnio con otras cosas que, como he comentado antes, no solo se presenta una única alteración del sueño, sino que pueden aparecer varias. Si hay dolor dormimos mal y el dolor nos despierta. O algunos fármacos, por ejemplo, la selecilina, el famoso Plurimen, que ahora ya se usa muy poquito, es un fármaco que tiene derivados anfetamínicos y que daba alteración del sueño. Los agonistas dopaminérgicos ya veremos que es un poquito una paradoja, ¿no? Pero en determinadas dosis lo que pueden producir, en vez de mejorar el sueño, es empeorarlo. O la entacapona, que ahora ya se usa menos, el Contan de antes, o ahora el Estalevo, que la entacapona está incluida en el Estalevo. Esos son factores que pueden influir en el insomnio. Y luego hay unas alteraciones que van a la vez, que una y la otra se imbrican. Es decir, el insomnio puede empeorar alteraciones psiquiátricas, como la depresión, la ansiedad o los ataques de pánico, y a la vez las alteraciones psiquiátricas pueden producir insomnio. Y lo mismo pasa con los síntomas motores. Es decir, tener rigidez por la noche y no poderte mover en la cama y tener dificultad para moverte, eso lleva a un despertar y por tanto lleva a insomnio. Y a la vez el insomnio, como hemos dicho antes, empeora los síntomas motores. ¿Qué relación hay entre el insomnio y los fármacos que usamos? Pues ya he dicho que los agonistas dopaminérgicos pueden inducir o empeorar el insomnio, sobre todo cuando los usamos a dosis altas, ¿vale? Pramipexol, los parches o ropinol, en dosis bajas pueden ser inductores del sueño y mejorar la calidad del sueño. En dosis altas nos alertan y nos pueden empeorar el sueño. Algunos antidepresivos, como los que he puesto ahí,
empeoran el sueño, claramente. Se tenga Parkinson o no se tenga Parkinson. La ribastigmina, el parche que a veces utilizamos cuando hay un poquito de olvidos o de alteración de la memoria, también puede alterar el sueño. Y la paradoja es lo que he comentado, que algunos de estos fármacos pueden ser útiles para tratar el insomnio, pero a la vez pueden empeorarlo. Luego, lo más importante que tenemos que hacer siempre los neurólogos, en combinación con todos vosotros, es personalizar. Es saber desde cuándo aparece el trastorno, si ha tenido que ver con un fármaco o no, si hemos cambiado la dosis de un fármaco o no, si lo estamos dando muy cerca de la noche o no, porque no es tan fácil todo como quitar o poner. El diagnóstico ya he contado que es clínico y que podemos hacer escalas, que siempre tenemos que descartar causas secundarias, es decir, si hay un dolor de algún tipo, pues habrá que intentar tratar ese dolor para poder mejorar el insomnio. Y es más frecuente, cuanto más larga es la evolución, es más frecuente en mujeres. Algunos otros trastornos del sueño son más frecuentes en varones, pero el insomnio es más frecuente en mujeres, es más frecuente en pacientes con depresión o con ansiedad y es más frecuente en pacientes que tienen fluctuaciones, que está un poquito en conjunción con que la enfermedad tenga más duración. ¿Y cómo lo tratamos? Pues lo tratamos revisando todo aquello que pueda influir en el sueño, en el insomnio. Si pensamos que el paciente que nos cuenta un insomnio tiene además mucha dificultad para moverse por la noche porque está rígido, porque se despierta y ya tiene temblor, es decir, que están apareciendo los síntomas motores otra vez, lo que solemos tender a usar es un fármaco que nos alivie esos síntomas motores para que podamos estar más cómodos por la noche. Eso suele ser la levodopa de liberación prolongada, el Sinemerretar, ¿vale? Esto lo he contado un poquito, deberíamos hacer un ajuste de los fármacos y teniendo en cuenta sobre todo lo que he contado de los agonistas dopaminérgicos, de que la dosis hay que tenerla en cuenta y hay que ver cuándo los hemos puesto. Y si tuviésemos que elegir uno, el que mejor eficacia ha demostrado es el parche de rotigotina para el sueño, pero a lo mejor no para lo demás, a lo mejor tenemos que ver un poquito todo en conjunto. Y en pacientes con enfermedad avanzada ya sabemos que la bomba de dopa mejora el sueño y tenemos ahora evidencias también de que las bombas de apomorfina, aunque no se usen 24 horas y se usen solo 16 horas y las apaguemos antes de irnos a la cama, también mejoran el sueño. ¿Hay más cosas? Pues hay más cosas. Las terapias con lámparas de luz, ¿vale? Luego entraremos un poquito en lo que son las terapias con lámparas de luz. El ejercicio físico, y entraremos después en el ejercicio físico y en su influencia en el insomnio. Fármacos que no se usan en el Parkinson, pero que usamos para el insomnio también en la población general. La melatonina. Y la melatonina siempre por encima de 2 miligramos, ¿vale? Muchas veces se usa melatonina de 1 miligramo y ahí tiene poca eficacia, pero entre 3 y 5 puede funcionar. Y todo lo que estoy contando no quiere decir que funcione siempre, porque muchas veces lo que hacemos es ir probando distintas cosas. Y habrá pacientes que respondan a uno, pacientes que respondan a otro, pacientes que no respondan a nada también. Algunos hipnóticos específicos que usamos en el Parkinson, algunos antidepresivos porque tienen un efecto un poquito de ayudar a mantener el sueño, como son la melatina o la trazodona, el famoso de Prax. Y luego, si hay alucinaciones, generalmente usamos quetiapina. Y por supuesto, si hay una depresión asociada, tenemos que tratar esa depresión porque si no el sueño no mejorará. Pasamos a otro de los trastornos, que es la somnolencia diurna. ¿Qué es la somnolencia diurna? Porque no soy capaz de mantenerme despierto o alerta todo el día, porque me voy quedando dormido por los rincones. Pero quedándome dormido es que los pacientes con somnolencia se duermen en un semáforo conduciendo, se duermen comiendo y se quedan dormidos en la mesa, o se duermen nada más sentarse, ¿no? Incluso algunos se quedan dormidos sin aviso, es decir, ¡puf!, me quedo dormido. Fijaros que generalmente el entrar en sueño REM, es decir, cuando soñamos es, si todos recordamos cuando soñamos, no es nada más dormirnos, es mucho después. Pues cuando hay una somnolencia diurna, el que la padece puede quedarse dormido durante el día y nada más dormirse haber entrado en una fase muy profunda de sueño, ¿no? Luego no es que estoy cansada y me voy quedando dormido, es una somnolencia muy excesiva. Que ocurre independientemente de cómo haya dormido yo por la noche, es decir, que puedo tener insomnio o no tenerlo y haber dormido bien por la noche, pero tener esa sensación de que me paso el día arrastrado y dormido. La supervivencia aumenta con la enfermedad. Esto es más frecuente en varones, así como el insomnio es más frecuente en mujeres, para que veamos la diferencia entre uno y otro. Puede aparecer antes de que diagnosticamos la enfermedad y también se relaciona pues, con más duración y con más severidad de la enfermedad y a veces con la medicación dopaminérgica. Lo mismo que el insomnio, la somnolencia diurna afecta la calidad de vida,
aumenta la carga del cuidador, porque cuando alguien se queda dormido por los rincones hay que encargarse más de esa persona, que si no tiene un perjuicio de la seguridad en cuanto a los accidentes de tráfico o a las caídas. El andar con somnolencia diurna dificulta la atención y podemos caernos con más frecuencia y, por supuesto, en hacer todas las cosas de cada día y en ser funcional. ¿Qué cosas influyen en la somnolencia? Los fármacos dopaminérgicos, y es muy conocido que las dosis de los agonistas dopaminérgicos pueden inducir esto, es algo que aprendimos conforme fueron apareciendo y se relacionó mucho los accidentes de tráfico con el uso de altas dosis, por ejemplo, de pramipexol. Tener otras alteraciones del sueño y las alteraciones psiquiátricas, lo mismo que he comentado antes. Tienen una influencia bidireccional, tener somnolencia diurna con empeorar de la depresión o empeorar de la depresión con tener somnolencia diurna. Lo diagnosticamos, lo mismo, preguntando por ello. Y algo importante en la enfermedad de Parkinson es que, si bien en la población general esto puede ocurrir, se llama excesiva somnolencia diurna y se estudia las consultas de neurología en gente que no tiene ninguna otra enfermedad, pero los pacientes que no tienen ninguna otra enfermedad y vienen por esto, vienen porque son conscientes de que tienen mucho sueño. Sin embargo, en el Parkinson hay una sensación de menor conciencia de esto y hay veces que se relata poco y es más el cuidador o el familiar el que lo cuenta y el paciente lo minusvalora y no le da importancia. Y esto es muy importante porque tenemos que preguntar por ello, porque cuando uno no es consciente, el riesgo de accidentes o el riesgo de caídas es mayor porque no somos conscientes de que estoy me quedo durmiendo conduciendo o que tengo muchísimo sueño. Hay una escala muy específica que es del Edward, que es una escalita lo mismo, que se autorrellena y que, pues, a partir de determinados numeritos sabemos que hay una excesiva somnolencia. Hay que descartar otros trastornos del sueño. ¿Qué pacientes tienen muy típico esto de quedarme dormido cuando conduzco? Los pacientes que contaba algo que tienen una apnea del sueño. Duermen tan mal por la noche que se quedan dormidos por el día. Y el diagnóstico a veces, aquí sí que nos hace falta el laboratorio del sueño. ¿Cómo la tratamos? Pues siempre intentando identificar causas que sean reversibles, pues si hay una apnea del sueño habrá que tratarla, si hay una depresión habrá que tratarla. Si tenemos fármacos que estén influyendo, tenemos que quitarlos. Y aquí, así como en el insomnio, la seligirina al plurimen podría estar empeorando, aquí podríamos usarla, porque, como he contado antes, tiene derivados anfetamínicos y las anfetaminas, que son muy conocidas de los estudiantes, pues alertan un poquito. Así que a veces en la somnolencia diurna excesiva podemos usar, en vez de rasagelina, seligirina. Tenemos que tratar toda la patología asociada al sueño. Tenemos tratamientos no farmacológicos como la terapia con luz brillante y algunos fármacos que nos permitirían mejorarla. Fármacos que usamos mucho en una enfermedad que se llama la narcolepsia, ¿vale? Pero son el modafinilo, el oxibato sódico. La memantina lo usamos en los pacientes con enfermedad de Alzheimer y valdría para activar un poquito y quitar la somnolencia diurna. La cafeína, a todos se nos ocurriría tomarnos varios cafés, pero hay estudios que no demuestran una clara eficacia en los pacientes con Parkinson. La atomoxetina es un antidepresivo que es estimulante y que podría valer. Y el metilfenidato es una anfetamina clásica que se daba, por ejemplo, ahora se dan derivados más modernos, pero lo que se da a los niños con trastorno por déficit de atención y que mejora la somnolencia, pero no debemos combinarla con resagelinas o cinamida. Que yo ponga todos estos fármacos aquí o los que he puesto en el insomnio no quiere decir que siempre funcionen. Lo que quiere decir es que seguro que si alguno de todos los que me está oyendo ha tenido excesiva somnolencia diurna, pues podemos haber probado con varios y que alguno funcione y que otro no funcione. Es lo mismo que contaba en el Parkinson, ¿no? En el insomnio. Es importante que sepamos los síntomas del paciente y que intentemos probar con todo aquello que tengamos a nuestra disposición. Y a veces tenemos que combinar cositas para intentar mejorar. El trastorno de conducta de sueño REM es esto que está en la foto y es esto de Pepe, soy yo tu mujer. Es decir, o la foto anterior, que lo que veis es que este señor está soñando con una pelea de boxeo. Aquí me he dado cuenta que he vuelto a hacer la de ser médico y poner palabras que tienen poco sentido, ¿no? Es una alteración que ocurre cuando estamos soñando. No hay atonía, ¿qué significa? Cuando soñamos, el cerebro, que es una máquina perfecta, nos induce una parálisis de todos nuestros músculos, porque si no lo que haríamos sería seguir el sueño. De cajón. Si estamos soñando que estamos en la playa, pues y nos vamos a bañar, nos levantaríamos, que es por eso por lo que los sonámbulos se mueven. Entonces, en cualquier fase de sueño REM
nuestro cerebro crea imágenes, crea una vivencia, pero nos paraliza por completo. Es la fase del sueño en la que no nos movemos nada. Pero en esta patología eso no ocurre. Entonces soñamos y nos podemos mover. Con lo cual nos movemos. ¿Qué tiene de específico este trastorno? Tiene de específico que además el sueño, ese sueño que estamos teniendo, es un sueño violento y agresivo. Generalmente lo que se sueña es o que me agreden, o que me pegan, o que me roban, o que están matando a un hijo mío, con lo cual los movimientos que hace el que lo está soñando son movimientos muy violentos. Por eso era la foto del Pepe, que soy tu mujer. Entonces yo, esta mañana un paciente en la consulta me ha comentado que su mujer le había dicho que en estas noches le había pegado. Trastorno de conducta de sueño REM. Suele aparecer en las primeras horas del sueño, cuando son los primeros sueños, y dura muy poquito. O sea, no es que te pases 15 minutos haciendo así, pero con 3 movimientos así le acaban a palizarle al lado. Así de fácil. Eso significa un trastorno de conducta de sueño REM, es decir, vocalizaciones y actitudes motoras complejas cuando estamos soñando. En la población general ocurre solo en el 3% de la gente, pero en los pacientes con enfermedad de Parkinson veis que es muchísimo más frecuente. Este también es más frecuente en varones, es más frecuente en los pacientes que han empezado jóvenes con la enfermedad y con un síndrome que es poco tembloroso y más rígido y más acinético, más rígido y lento. Cuando aparece puede persistir durante ya toda la enfermedad, pero hay un porcentaje de pacientes de los que duran la temporada y luego se quita, que no sabemos por qué ocurre eso. Y esto que he puesto yo aquí, el trastorno de conducta de sueño REM idiopático, significa que hay pacientes que vienen a la consulta de neurología sin que estén diagnosticados de Parkinson, de nada, contando esto. Antes pensábamos que esto era, cuando empezamos a ver que esto existía, porque en la medicina vamos descubriendo cosas, cuando empezamos a ver que esto existía, le llamamos idiopático. Y entonces vimos que al cabo de 5 años, pues un 30% de estos pacientes habían desarrollado la enfermedad de Parkinson o enfermedades parecidas. Si seguimos a los pacientes más tiempo, ya sabemos que casi el 90% acaban desarrollando una enfermedad de este tipo. Luego, eso de idiopático ya empezamos a no decirlo y sabemos que es lo que contaba antes, un marcador de que estos pacientes acabarán desarrollando posiblemente una enfermedad de Parkinson. ¿Nos valdrá en un futuro para poder desarrollar fármacos preventivos? Pues a lo mejor. Estamos lejos de eso, pero esto es claramente un marcador de que está pasando una enfermedad por depósito de alfa-sinucleína, si habéis oído hablar de ella, en la enfermedad. Se debe a la propia degeneración de la enfermedad, la degeneración de núcleos que en el cerebro controlan este mecanismo tan complejo del sueño. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues por la historia clínica tanto del paciente como de la pareja de los cuidadores. Muchas veces el paciente no lo sabe, porque no sabe que ha pegado a nadie, está dormido, completamente dormido y soñando, así que nos lo contarán los familiares. Nos lo contarán los familiares si nos acostamos a la vez, porque si uno de los dos se acuesta más tarde, a lo mejor no coincidimos en la fase de sueño y no nos enteramos, o si dormimos en habitaciones separadas. Es importante en esto que descartemos otros imitadores. La apnea del sueño, eso que he dicho de los pacientes que roncan y que después dejan de respirar, tienen microdespertares porque todo eso interrumpe el sueño. Y a veces en el arrancar a respirar tienen movimientos muy violentos que podrían hacernos pensar que es un trastorno de conducta de sueño REM. Y se tratan completamente distintos luego a veces si necesitamos un estudio de sueño para poderlos descartar. ¿Hay pistas clínicas? Pues sí, el propio del Parkinson es muy breve y al principio de la noche. El de la apnea del sueño, los movimientos duran más y ocurre más al final de la noche, pero a lo mejor tenemos que hacer una prueba. Se asocia a otros síntomas, es decir, pacientes que tienen trastorno de conducta de sueño REM a veces tienen fatiga, a veces tienen depresión. Estos pacientes tienen mejor calidad de sueño y no tienen insomnio, o con menos frecuencia tienen insomnio, pero sí pueden tener excesiva somnolencia diurna o ataques de sueño. ¿Y cómo lo tratamos? Pues lo más importante es lo primero, porque podemos rompernos un radio, un cúbito, o podemos caernos de la cama y rompernos la cadera. Es decir, no es solo que le dé golpes al de al lado, es que si lo que tengo al lado es una mesita de noche, igual le doy un trastazo y necesito una plaquita en un radio. O me caigo de la cama, porque en ese movimiento puedo hacer así y caerme. Así que lo más importante son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad pueden incluir poner el colchón en el suelo para dormir, al menos no me caigo. O
si no bajo el colchón al suelo, poner unos almohadones abajo. O si tengo una mesita de noche con varias cosas, quitar esas varias cosas o poner un almohadón al lado. Puede llegar a tener que dormir en camas separadas porque darle una paliza todas las noches a tu pareja tampoco es que sea muy agradable. Hay fármacos que lo agravan, hay fármacos que pueden inducir algo parecido a esto. Los antidepresivos de antes, la amitriptilina, fármacos que usábamos lo pueden dar, algunos antidepresivos de los modernos también, y las benzodiazepinas, que son el Orfidal o el Lexatin, también puede producir un trastorno de conducta de sueño REM. Luego, cuando un paciente nos cuente esto, tenemos que saber además qué cosas está tomando para no agravarlo, si es que era propio de la enfermedad. El fármaco típico con el que tratamos a los pacientes es con el ribotril, con el clonazepam. Y se da en dosis bajitas, porque estas dosis son unas dosis muy bajitas del clonazepam, y la respuesta suele ser muy buena. De hecho, veis que solo el 10% de los pacientes no responden, ¿vale? A veces tratamos con melatonina. Hay algún ensayo diciendo que el parche de rotigotina podría mejorar el trastorno de conducta del sueño REM, y otros fármacos tienen poca evidencia, ¿vale? Pero bueno, si no mejorásemos con clonazepam, pues deberíamos intentar otras cosas teniendo en cuenta siempre las medidas de seguridad, ¿vale? El síndrome de piernas inquietas. Pues el síndrome de piernas inquietas es una necesidad de mover las piernas, porque lo que se nota en las piernas es que estoy incómodo, que tengo calambres, que tengo hormiguillo, que me duelen. Entonces, esa sensación ocurre generalmente cuando uno se sienta y lleva, pues me siento después de cenar a ver la tele y llevo 15 minutos en el sofá y qué incómodo estoy, que me molestan las piernas. O me acuesto y antes de quedarme dormido estoy incómodo. No solo estoy incómodo, sino que si me levanto y paseo, se me quita. Entonces, cuando ese conjunto de cosas ocurre es cuando diagnosticamos un síndrome de piernas inquietas. Entonces, estos síntomas suelen ocurrir más por la noche, pero hay pacientes que lo pueden tener también a la hora de la siesta. Y se asocia a algo que ocurre cuando estamos dormidos, y es que estos pacientes tienen además lo que se llama movimientos periódicos de las piernas. Movimientos parecidos a esto que he dicho en el trastorno de conducta sueño REM, aunque son menos violentos, ¿vale? Pero se mueven mucho. Todos podemos tener esos movimientos, pero menos de 5 por hora, y cuando es patológico pues se tiene más de 15. Con lo cual se altera el sueño, porque esos movimientos hacen que la calidad del sueño sea peor. No solo me ha costado coger el sueño porque estoy inquieto y me tengo que levantar, se me quita, qué gusto, me vuelvo a la cama y antes de volverme a quedar dormido, otra vez las piernas. A la otra vez me levanto, me paseo, me voy por el pasillo, vuelvo, me tomo un vaso de leche, me acuesto y otra vez igual. Luego estoy aparejado en trastorno del sueño. El síndrome de piernas inquietas es relativamente frecuente en la población general. De hecho, los hay familiares sin tener nada que ver con el Parkinson. Pero en el Parkinson es un poquito más frecuente. Lo que no tenemos muy claro es la relación del síndrome de piernas inquietas y la enfermedad. Porque, como vais a ver ahora, se trata al paciente que tiene un síndrome de piernas inquietas y no tiene Parkinson, le tratamos con agonistas dopaminérgicos, le tratamos con un parche de rotigotina o le tratamos con pramipexol. Entonces, la pregunta siempre es, cuando un paciente con Parkinson nos cuenta unas piernas inquietas, lo tenía desde hace tiempo y como ya le habíamos puesto un tratamiento para su enfermedad, que es el mismo que damos a las piernas inquietas, se lo hemos calmado y ahora ya en fases más avanzadas lo tiene, con lo cual no tenemos muy clara la relación, ¿vale? Lo que sí tenemos claro es que hay un depósito, hay una disminución de los depósitos de hierro, los ganglios basales, en la zona del cerebro que da lugar a la enfermedad, aunque no sabemos por qué y qué significado puede tener. Hay algunos fármacos que pueden agravar o inducir esto, como son muchos de los que podemos usar en el Parkinson, por ejemplo, el mutil y la domperidona, que a veces la utilizamos para evitar las náuseas o evitar los mareos, pues esto puede dar un síndrome de piernas inquietas. O los antidepresivos, o los anticolinérgicos, que a veces los usamos para el temblor, el artane o el aquinetón. Así que tenemos que tener en cuenta los fármacos que usamos. Y, por supuesto, empeora la calidad de vida. Puede ser la causa del insomnio, un insomnio que no es el típico del Parkinson. Ya hemos dicho que el típico del Parkinson es para mantener el sueño, pero este daría un insomnio para conciliar el sueño y los movimientos de las piernas del insomnio de mantenimiento. El diagnóstico es clínico, preguntando al paciente. A veces nos haría falta una polisomnografía y tenemos que descartar los imitadores, porque esa sensación interna puede ser porque no tengan artritis, o puede ser porque no tenga calambres por alteración de los iones, o puede ser por la rigidez o por la distonía. Si tengo rigidez o tengo una distonía en un pie, tengo sensación de tenerme que moverlo. Tenemos que preguntar bien para saber qué es lo que está pasando. ¿Y cómo lo tratamos? Pues ya he dicho,
en la población general lo tratamos con agonistas, con fármacos dopaminérgicos, generalmente antes de acostarnos. A veces usamos gabapentina o pregabalina, que es posible que a lo mejor alguno de todos vosotros lo hayáis probado. A veces la safinamida, el Sago, nos ha mostrado eficacia en estos pacientes. Y algo que sabemos, por eso que he dicho, de que disminuye los depósitos de hierro en el cerebro, es que tratando a los pacientes con hierro, o bien en pastillas o bien en intravenoso, primero hacemos unos análisis del depósito de hierro en cada paciente y si vemos que el hierro está bajo, lo que tenemos que hacer es suplementar el hierro, independientemente de que se tenga un Parkinson o no, porque esto mejora mucho estos síntomas, así que eso es muy importante. Si hay fármacos que lo empeoren, tendremos que suspenderlo. Y los pacientes que están sometidos a una cirugía de estimulación profunda puede que no hayan tenido nunca un síndrome de piernas inquietas y que cuando les operamos y mejoran tanto y pueden disminuir un montón el resto de fármacos que toman, aparezca esto. Por eso que he dicho antes de que a veces resulta que no nos estábamos dando cuenta de que existía, porque estábamos tratando con fármacos el Parkinson que trataban esto. Las alteraciones respiratorias del sueño es fundamentalmente la apnea del sueño, que es lo que he contado, y la apnea del sueño en la población general se asocia no solo que el paciente ronque, pare de respirar y haga ruido y no deje de dormir al de al lado y que luego se quede dormido por el día, sino que además tiene asociado la aparición de arritmias cardíacas o de hipertensión arterial o de alteración de la memoria o de somnolencia. Pero por la razón que sea que la desconocemos, estos riesgos asociados a la apnea del sueño en los pacientes con enfermedad de Parkinson son menores. No me preguntéis el por qué, porque no lo sabemos. Suele ser leve moderado, no suele ser severo en los pacientes con Parkinson y otras alteraciones del sueño relacionadas con la respiración son poco frecuentes. La prevalencia de esta patología en el sueño del Parkinson es parecida a la población general y la apnea del sueño general se ha asociado con pacientes con IMC alto, que significa con obesidad o con sobrepeso. Pero cuando aparece una apnea del sueño en la enfermedad de Parkinson no se suele asociar a eso. Luego, posiblemente, aunque sea lo mismo en expresión, el mecanismo que hace que se tenga la enfermedad sea distinto. Y ese distinto se ha relacionado más bien con que en el Parkinson se suele dormir boca arriba por la dificultad para movernos y nos movemos poco. Y eso hace que la pared de la faringe y de la laringe se caigan para atrás, obstruyan la vía respiratoria y por eso ocurre el trastorno. Cuando eso no es el mecanismo habitual en los pacientes normales, porque aparece la apnea tanto si duermen de lado como si duermen boca arriba. Pero los pacientes con Parkinson, si registramos en un registro apneas, suelen ocurrir solo cuando están dormidos boca arriba. Luego parece que tiene algo que ver con la dificultad de movilidad de la enfermedad. Esto es lo que he comentado antes, de que nos podemos mover mucho en esto y parecer un trastorno de conducta sueño REM y deberíamos diagnosticarlo porque se trata diferente. Y la apnea del sueño en la enfermedad de Parkinson se relaciona con empeoramientos de la memoria. Y el tratamiento es una CPAP, que es un cacharrito que seguro que muchos habéis oído hablar, que es dormir con una mascarilla conectada a una máquina que mete presión y esa pared respiratoria que se había cerrado, al meter aire a presión, la abre. Y entonces ya ni roncamos, porque el ronquido es porque las paredes vibran y están muy juntitas, ni roncamos ni paramos de respirar. Hay a veces, igual habéis oído hablar de las férulas de avance mandibular para evitar dormir con un cacharrito y en algunos pacientes funcionan. Es una férula que hacen los dentistas y que lo que hace es como tirar la mandíbula para adelante. Pero claro, si tenemos discinesias o mucha salivación, usar una férula por la noche no es fácil. Y a veces el síndrome retar puede haber dado mejoría. Y las alteraciones del ritmo circadiano, el ritmo circadiano es un reloj que tenemos todos y que el reloj que más conocemos es el del sueño-vigilia. Los niños, según nacen, no tienen ese reloj, duermen, comen y algunos lloran, pero duermen, comen, pero según van creciendo, es decir, según su cerebro va madurando, llegan a tener un ritmo de me despierto por el día y me duermo por la noche. Ese es nuestro reloj sueño-vigilia. Y tenemos más relojes, ¿no? Porque hay determinadas hormonas que liberamos por la mañana o que liberamos por la tarde. Y sabemos que en el Parkinson se altera este reloj. Incluso se altera antes de que aparezca el temblor, la rigidez, todo esto. Probablemente está relacionado con la neurodegeneración. Y a veces se relaciona con la depresión. Entonces, las alteraciones del ritmo circadiano las podríamos intentar tratar porque eso hace que a veces los pacientes se duerman a las 6 de la tarde, que es lo que se llama adelanto de fase, o que me despierta a las 3 de la mañana y ya no me duerma. Y eso causa somnolencia diurna porque vamos fuera de orden.
Podríamos tratarnos con las terapias de luz brillante, con ejercicio físico o con melatonina, que es la hormona que liberamos todos en nuestro cerebro y que regula fundamentalmente este ciclo de sueño-vigilia. La nicturia, que ya he comentado que no es específicamente el trastorno del sueño, pero que sí interfiere mucho, pues es 2 o más episodios por la noche de tener que ir al baño y por tanto me rompen el sueño porque me levanto varias veces. La propia enfermedad de Parkinson es un factor de riesgo para presentar nicturia, para tenerme que levantar varias veces, incluso en fases precoces de la enfermedad. Es uno de los síntomas no motores más frecuentes. Se relaciona con el insomnio propio de la enfermedad, que es un insomnio de mantenimiento. Si me tengo que despertar 3 veces para ir al baño, pues, y ya tengo un sueño de mala calidad porque el insomnio de la enfermedad de Parkinson está presente, pues volvemos a tener una pescadilla que se muerde la cola. Es más frecuente en varones, más frecuente a mayor edad y por tanto tendremos que tener en cuenta las alteraciones urológicas y las alteraciones de la próstata, que pueden existir las dos cosas, no tiene por qué ser solo una o solo la otra. Y por supuesto llevan una peor calidad de vida porque dormimos peor y porque tenemos más sueño por el día. Siempre que alguien tenga una nicturia aguda, es decir, yo no me despertaba una vez y ya está, y ahora me despierto 3 o 4 veces por la noche, pues es que esto es desde hace una semana, doctora. Tenemos que pensar que haya una infección urinaria, que a veces no dan otro síntoma más que esto. Luego hay que comentarlo siempre. Si uno es varón y está en edad de, habrá que hacer una valoración neurológica y se suele tratar con anticolinérgicos de acción específica en la vejiga, que no tienen nada que ver con el aquinitono lartane que podemos usar para el temblor. Vale. Si me habéis conseguido seguir en todo este rato, me habréis oído que he ido nombrando cosas que son no farmacológicas y que se repiten a lo largo de todos estos trastornos del sueño. Una, la higiene del sueño, que es importante para todos. Y la higiene del sueño es acostarnos sin preocupaciones, más o menos siempre a la misma hora, no después de una cena copiosa, en un ambiente en el que la habitación ni haga mucho frío ni haga mucho calor, intentar no usar los móviles para dormirnos, intentar no tener la tele en la habitación, es decir, aquello que hace que el sueño sea más regular. De hecho, probablemente todos lo hacemos mal, pero desde luego no se nos ocurriría a los que hemos tenido hijos que cuando no dormían bien con 2 años, haberles puesto una película para que les estimulase. Pues eso que lo hacemos bien con los pequeños, a veces luego lo hacemos mal con nosotros mismos. El ejercicio físico lo dejo para después, porque aunque no estaba en esta charla, hoy he venido a hablar de ejercicio físico. Hay terapias complementarias como los masajes en las extremidades inferiores. Las terapias con luz brillante son unas lámparas y hay 2 tendencias actualmente. Unas son lámparas que tienen más de 10.000 miliamperios o más de 10.000 lúmenes, es decir, que dan una luz muy, muy brillante y que se utilizan durante como 30 minutos, entre 30 y 60, por la mañana al despertar, si lo que hay, en función de si hay insomnio o somnolencia diurna, ¿vale? Y se pueden utilizar por la mañana o por la noche. Y en algunos pacientes dan mejoría a partir de llevar 3 o 4 semanas utilizándolo. Hay varios estudios ya, no son caras, se pueden comprar en cualquier sitio, pero hay que tener claro que tiene que tener una intensidad determinada. Y las usan, por ejemplo, los psiquiatras en la depresión también, porque sabemos que la depresión se asocia a la falta de luz, al estímulo de falta de luz en el cerebro. Ya he comentado que mejorarían el ritmo circadiano, ese ritmo de día-sueño, y mejorar el insomnio, la somnolencia diurna y algunos estudios el trastorno de conducta del sueño REM. Y luego están las terapias cognitivas. Cuando uno tiene insomnio o duerme mal, empezamos en un círculo vicioso, no me quiero acostar, espero a que me entre mucho sueño para irme a la cama me genera ansiedad porque voy a empezar en lo mismo. Y a veces una terapia cognitiva con un psicólogo lo suele hacer bien, de 12 semanas, cortito, esto no es ir al psicoanálisis de toda la vida de Dios, puede ayudarnos a mejorar estos ciclos. Técnicas de relajación y no dormirnos por el día. Y entramos en la parte de la fatiga. La fatiga puede ser o cognitiva, es decir, estoy cansado mentalmente, o fatiga física. La fatiga es algo que podemos tener todos, ¿vale? Es una respuesta fisiológica, es decir, todos sabemos lo que es la fatiga después de haber hecho un ejercicio prolongado e intenso. No puedo con mi alma. Acabas yo qué sé, yo que salgo a correr, pues en función de la distancia que corra, hay días que estoy pensando, por Dios que se acabe esto que no puedo más. ¿Vale? Pues eso es la fatiga. Y en población sana la fatiga es transitoria. Tengo fatiga, pero si me siento y reposo y descanso, se me quita. Y aunque haya tenido fatiga haciendo algo muy exagerado,
pues no me interfiere con hacer el resto de las cosas de cada día. La fatigabilidad es disminuir el rendimiento. Por ejemplo, si yo me pongo a levantar pesas o a levantar cajas, la primera igual puedo con una caja de 10 kilos, pero a la quinta vez que hago eso, la caja de 10 kilos ya me pesa más. Eso es la fatigabilidad, que también es normal, porque a todos nos puede pasar si no estamos entrenados. ¿Cuándo es importante la fatiga? La fatiga es importante cuando es crónica, cuando no es predecible, cuando no es en base a que he hecho un esfuerzo exagerado. Cuando tiene poca respuesta al reposo, me encuentro muy cansado, pero a pesar de que descanso, sigo igual. Cuando no tiene proporción con lo que he hecho, no es que haya salido a correr 40 kilómetros, es que he salido a caminar 1 kilómetro y estoy que no puedo con mi alma. Cuando está presente en reposo y cuando además no me deja hacer el resto de las cosas. Entonces, la fatiga es un término que usamos mucho los médicos, que es, como veis, una causa muy importante de consulta en las consultas de atención primaria, que seguro que a todos os suena que existe como entidad propia, lo que se llama el síndrome de fatiga crónica, sin asociarse a ninguna otra enfermedad. Y hay enfermedades neurológicas que hace tiempo ya, y en el Parkinson hemos llegado tarde, hace tiempo ya que sabemos que tienen fatiga asociada. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. Sabemos, todos los neurólogos, hagamos una esclerosis múltiple, sabemos que los pacientes con esclerosis múltiple tienen fatiga, independientemente de que estén bien controlados y no estén en un brote ni ninguna de estas cosas. La fatiga de la enfermedad de Parkinson, digo que hemos llegado tarde porque así como todos sabíamos que la esclerosis múltiple existía, nos ha costado saberlo a los que hacemos trastorno del movimiento, pues a los neurólogos generales muchísimo más. Pero fijaros que hasta el 30 o 50% de los pacientes diagnosticados de Parkinson pueden tener esta fatiga, que no tiene que ver con haber hecho un esfuerzo, ¿no? Que disminuye la calidad de vida y es uno de los factores más limitantes, porque nos impide hacer actividades sociales o hobbies o las actividades profesionales. Cuando uno está tremendamente cansado es que ni siquiera voy a ir al cine o a salir a tomar un café. Que puede estar en fases iniciales de la enfermedad presente, que lo tienen hasta 1/3 de los pacientes y que en el Congreso del 2013, en el Congreso Mundial, siempre en el Congreso Mundial de Parkinson hay una parte de foro de pacientes y de reunión de pacientes. Los pacientes lo eligieron como el síntoma principal para liderar las futuras investigaciones. Estamos casi 10 años después y aún estamos a vueltas con la fatiga. Esto es más frecuente en mujeres, puede estar asociado a otros síntomas como es la depresión y sabemos poco de por qué ocurre. Pensamos que tiene que ver con el déficit de estructuras que no responden a la dopamina o con uno de los neurotransmisores que de lo que más se ha oído hablar de este neurotransmisor es la depresión, que es la serotonina. Pero hay más factores en la fatiga y luego los comentamos un poquito. Bueno, es esa sensación de falta de energía o de agotamiento o necesidad de que para hacer cosas pequeñas tengo que hacer un gran esfuerzo, que todo es desproporcionado. No es somnolencia, porque los pacientes con somnolencia si se echan una siesta mejoran un ratito. Los pacientes con fatiga se echan una siesta y siguen igual de fatigados. No es apatía o falta de motivación. Los pacientes con apatía no tienen ganas de hacer cosas, pero no están cansados. Es que yo me quedaría todo el día sentado en una silla. Los pacientes con fatiga tienen ganas de hacer cosas, les hace ilusión hacer cosas, pero es que no puedo con mi alma, estoy muy cansado. Y no supone siempre tener un ánimo depresivo. Cuando un paciente con enfermedad de Parkinson empieza a experimentar fatiga por la enfermedad, sabe, y nos lo cuentan, que este no es el cansancio que yo he tenido otras veces antes de tener la enfermedad, que no es igual. Es decir, es un síntoma propio de la enfermedad. En algunos pacientes es tan llamativo que yo, el paciente con más fatiga que he tenido, estaba y estoy convencida de que es la enfermedad, pero ha sido tan llamativo que he pedido a un internista que estudiase si había más cosas asociadas de lo llamativo y discapacitante que puede ser la fatiga. Esa fatiga ya he dicho que puede ser física o cognitiva y la fatigabilidad es el cansancio que aparece al hacer una actividad repetida, pero también en la enfermedad de Parkinson aparece antes que en gente que no tiene Parkinson. Hay criterios para definir la fatiga para que digamos que está relacionada con la enfermedad y es que esté presente la mayor parte del día, casi todos los días o todos los días y durante el mes previo, es decir, si ha sido algo transitorio que dura 4 días, no lo diagnosticaríamos como fatiga de la enfermedad. Y luego hay una serie de criterios que vais a ver, pero voy a pasar rápido, en los que nos tenemos que apoyar para diagnosticarlo. Es que no mejore con el reposo, que limite la actividad, que ocurra con muy poco ejercicio, que sea impredecible,
generalmente es independiente de lo que hayamos realizado y sobre todo que hay una alteración de las actividades del sujeto por culpa de esa fatiga, que exploramos al paciente y pensamos que la fatiga tiene que ver con la enfermedad de Parkinson, ya me he movido demasiado. Y luego siempre tenemos que descartar otras causas secundarias, ¿vale? Y esas causas secundarias son, pues por eso a veces los pacientes los mandamos a otras consultas. Una causa frecuente de fatiga son algunos fármacos. Y algunos fármacos son los betabloqueantes. Son fármacos que se utilizan, por ejemplo, para tratar algunas arritmias cardíacas o para tratar la hipertensión arterial. El metoprolol, el atenolol, son fármacos que pueden dar fatiga incluso sin tener Parkinson. Luego tenemos que tener en cuenta esas cosas. Tenemos que tener en cuenta que no hay una alteración cardíaca, que no haya anemia, que no haya otras cosas, ¿vale? ¿Y cómo la abordamos en la consulta? Pues preguntando siempre por ella. Tenemos que acostumbrar a los neurólogos a preguntar y a que nos lo comentéis para que podamos intentar abordarla. Tenemos que preguntar siempre por esa fatiga, no solo de que no puedo con mi cuerpo, sino si es una fatiga cognitiva. Es que yo antes me leía un libro y ahora no puedo porque me fatigo leyéndolo, pierdo la atención y me desconcentro. Tenemos que saber desde cuándo ocurre y en qué momento del día ocurre, porque podríamos confundirla. Ya digo que no es lo mismo que la somnolencia diurna, pero si aparece solo por la mañana y no por la tarde, a lo mejor es que está en relación con haber dormido mal. Si aparece cuando caminamos o después de las comidas o al andar y no en el resto del tiempo, es decir, sentado no tengo esa fatiga, a lo mejor tiene que ver con la hipotensión que aparece a veces en la enfermedad de Parkinson. Y a veces podríamos confundirla con un deterioro fin de dosis. Se me está pasando la dosis, no tengo más temblor, no tengo más rigidez, pero solo tengo fatiga antes de la siguiente dosis y cuando tomo la siguiente mejora. Pues no sería una fatiga de la enfermedad, sino un síntoma de que el fármaco no está bien ajustado. Y la fatiga influye en el ánimo, en las alteraciones del sueño, en otras patologías médicas o incluso en la hipotensión que es propia de la enfermedad. ¿Y cómo la tratamos? Pues tenemos que reconocerla como un síntoma de la enfermedad. Tenemos eso que he dicho, que puede ser un síntoma de que las dosis no están ajustadas o optimizar todo el tratamiento de la enfermedad, y no tenemos ningún tratamiento específico que haya demostrado una eficacia clara. Hay pocos ensayos clínicos, poca evidencia científica. Si hay una fatiga mental, podríamos usar el metilfenidato, las anfetaminas que he comentado antes. La mantadina se empezó a utilizar no en el Parkinson, sino como fármaco antigripal, allá por los años 50 y 60 del siglo pasado, y se sabía que los pacientes con gripe no es que curase, no mataba el virus, pero mejoraba la fatiga. Y lo que se comprobó, por qué se empezó a usar en el Parkinson, es porque pacientes con Parkinson y gripe mejoraban del Parkinson cuando les dábamos la mantadina. Luego de ahí saltó al Parkinson, pero podría mejorar un poquito la fatiga. Los videojuegos de actividad física podrían mejorar la fatiga, y por eso he dicho que voy a dejar el ejercicio. Porque hoy he venido a hablar del ejercicio, porque parece mentira que yo le quiera decir a alguien que tiene fatiga y que tiene una sensación de cansancio desproporcionado por ir de esta silla ahí, que el ejercicio físico le va a mejorar. Pero ahora explico el por qué, ¿vale? Y en la esclerosis múltiple, que ya he dicho que es una enfermedad que sabemos todos que tiene fatiga, hay ya evidencia de que el entrenamiento de fuerza y el ejercicio aeróbico mejora la fatiga. No los fármacos, el entrenamiento de fuerza y el ejercicio aeróbico. Y de suplementos dietéticos, vitaminas y todo eso no hay ninguna evidencia. Así que, como muchas veces digo en la consulta, si hay que gastarse el dinero en algo, no en estas cosas, en las vacaciones o irse a la playa, pero no en cosas que no tengan evidencia científica. Y ahora hablamos del ejercicio físico. Bueno, pues el ejercicio físico, vamos a hablar ahora del aeróbico y luego hablamos del entrenamiento de fuerza. El ejercicio físico no son los 10.000 pasos de la OMS, ¿vale? Los 10.000 pasos de la OMS, eso que todos nos cuentan de que deberíamos caminar 10.000 pasos todos los días, es una medida de salud para no hacer vida sedentaria, para que no estemos sentados en la silla todo el día. Pero eso no es hacer ejercicio físico. Salir a pasear no es hacer ejercicio físico. Hacer ejercicio físico aeróbico es aumentar nuestra frecuencia cardíaca. He puesto aquí entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Y cómo calculamos la frecuencia cardíaca máxima? Lo metéis en internet y lo encontráis. Uno pone su edad, si es hombre o mujer, no sé si hay algún factor más, y la calculadora te dice, tu frecuencia cardíaca máxima son 180 latidos por minuto. Vale, el 60% es tanto. Pues yo, para que el ejercicio, la actividad física que voy a hacer la considere ejercicio físico, tengo que alcanzar eso, ¿vale? Es decir, que me canse, que sude y que no pueda comer más.
Eso es hacer ejercicio fisioaeróbico. Y deberíamos hacerlo en sesiones de 30 a 45 minutos y de 3 a 5 días por semana. ¿Qué ha demostrado el ejercicio físico en animales de experimentación? Bueno, pues mejora la memoria, mejora el reconocimiento de objetos. A todos nos suena eso de que las neuronas son capaces de crecer en la infancia y que en la infancia hay que estimular el cerebro, y a todos nos suena que los adultos no producimos neuronas y que hasta aquí hemos llegado. Pues no es verdad. Somos siendo capaces de producir neuronas toda la vida, eso se llama neurogénesis, generar neuronas. No igual que cuando somos niños, pero no es verdad que seamos incapaces. Bueno, pues el ejercicio físico en animales adultos aumenta las neuronas en el hipocampo, que es la zona de la memoria, una zona muy específica y muy pequeñita. Luego, mejora la memoria, pero además genera neuronas. Libera las cosas que llamamos factores neurotróficos, que son sustancias que liberamos todos, pero cuando a un animal de experimentación se le hace hacer ejercicio físico, y el ejercicio físico en muchos animales de experimentación es una cinta para correr, una cintita para que las ratitas estén ahí corriendo, pues sabemos que aumentan los niveles de algunos factores que protegen de la degeneración celular. Y a todos os suena la degeneración celular como mecanismo en la enfermedad de Parkinson. Así que, ¿tenemos modelos de Parkinson en los animales? Sí. Unos modelos en los cuales inyectamos una determinada sustancia y somos capaces de producir, si lo inyectamos a la parte izquierda del cerebro, un parkinsonismo a las extremidades derechas. Bueno, pues si a animales que les vamos a lesionar les hacemos hacer ejercicio previamente y les lesionamos con la misma sustancia, la misma cantidad y en la misma zona que al grupo de animales que no ha hecho ejercicio, el parkinsonismo que desarrolla después el animal que ha hecho ejercicio es menor. Tienen menos rigidez, menos dificultad para moverse. Luego, aquello que ha liberado, la extracción del conocimiento es aquello que ha liberado haciendo ejercicio, ha funcionado como protector de la degeneración. Pero os cuento algo más. Si en vez de tener 2 grupos tengo 3, a todos los voy a lesionar igual. Un grupo que hace vida normal, otro grupo de animales que les pongo a hacer ejercicio y otro grupo de animales al que les inmovilizo las patitas delanteras y traseras del lado que voy a lesionar. Pues si voy a producir un parkinsonismo derecho, les dejo sin mover la delantera derecha y la delantera izquierda. Y luego les lesiono. Como me dirían mis hijos, esto es pregunta trampa, y entonces ya sabéis qué es lo que va a pasar. Que a los animales que he inmovilizado, su parkinsonismo es el más extremo. Los que han hecho deporte son los que tienen menos. Y en medio están los que han hecho vida normal. Luego, entre la inmovilidad y el ejercicio, nuestro cerebro le están pasando cosas. Y el ejercicio está protegiendo y liberando factores. Esto en animales. ¿Y en humanos? Bueno, pues sabemos cuando medimos los niveles en sangre de esta sustancia y de algunos otros, cuando a los humanos sanos, a las personas sanas, les metemos en un grupo de ejercicio, aumentan los factores neurotróficos. Y ya sabemos que en edades medias de la vida, esa que tengo yo, los 50, los 40, si se hace deporte, hay menos riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson en los años siguientes. Esto no quiere decir que nadie sea culpable de tener una enfermedad porque resulta que no había hecho deporte antes, ¿vale? Pero hay menos riesgo. Si te toca y no es culpa de nadie, pero si podemos hacer algo por cambiar nuestra vida, el deporte está ahí. Hay menos riesgo de demencia, menos riesgo de déficit cognitivo y eso está ya muy estudiado. Y hay mejora el volumen del hipocampo, esa zona que se afecta en el Alzheimer, hay menos atrofia cortical y las neuronas se conectan mejor unos con otros. ¿Y qué sabemos en los pacientes con enfermedad de Parkinson que hacen deporte? Porque dices, bueno, vale, esto eran sujetos sanos, pero a lo mejor en un cerebro enfermo no pasa lo mismo. Pues pasa lo mismo. Los niveles de factores neurotróficos aumentan también. El resultado de los test de memoria es mejor cuando se hace deporte que cuando no se hace deporte. También mejora la conectividad neuronal, que ya la podemos medir con técnicas como la resonancia funcional. Y sabemos que los pacientes que hacen deporte regularmente, en esa escalita que hacemos en las consultas de levántese, camínese, siéntese, ponga los brazos así, ahora le exploro la rigidez, ahora le empujo a usted, esa escala que es la UPDRS, que la habéis visto en los informes, cuando los pacientes hacen deporte su puntuación es mejor. Pero no es mejor en ON, no es mejor cuando toman las pastillas, es mejor sin pastillas. Es decir, algo le hemos hecho a la enfermedad de base
Si yo exploro a un paciente que hace deporte sin medicación, está mejor que cuando no hacía deporte. Y ese efecto se mantiene un tiempo después. Así que, y esta mejoría en algunos casos llega al 30%. Vale. Si cualquier casa comercial tuviese una pastilla que se llamase deporte y que fuese tan fácil como ponértela en el desayuno, nos haríamos inflado a recetarla. Porque ninguno de los fármacos de los que disponemos en la enfermedad de Parkinson hoy en día ha demostrado esto. La levodopa no mejora las puntuaciones cuando estáis sin efecto de la medicación. Los agonistas tampoco, pero el deporte sí. Ninguno de los fármacos que tenemos en el Parkinson mejora la memoria, pero el deporte sí. Ninguno de los fármacos del Parkinson mejoran el insomnio o la fatiga, pero el deporte sí. ¿Por qué el deporte puede mejorar la fatiga? Pues el deporte mejora la fatiga porque además de todo esto que hemos hablado de la muerte neuronal, cuando se empieza con la enfermedad, todos los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen dos cosas que hasta ahora no sabíamos. Menor masa muscular, y parece que es un fenómeno primario de la enfermedad, no porque se hayan movido menos los años antes, y menor respuesta al ejercicio. El ejercicio lo medimos a veces con una cosa que se llama la VO2 máxima, que es algo que a lo mejor a los que sigáis el tour habéis oído de contador tiene una VO2 de no sé qué, tal. Bueno, pues la VO2 es la capacidad de que tu corazón mande la sangre y los tejidos la utilicen. Es decir, que con VO2 bajitas, pues yo salgo corriendo por aquí y estoy fatigada dentro de nada, pero con VO2 muy altas soy capaz de subirme al Everest. Bueno, pues en la enfermedad de Parkinson disminuye la VO2 y disminuye la masa muscular. Esas dos cosas hacen que yo me canse con menos actividad física. Es como si estuviese menos entrenado. Cualquiera que levante pesas le crecerá el músculo, pero si me quitan músculo puedo levantar menos pesas. Luego, una de las cosas que podemos hacer para mejorar la fatiga es mejorar nuestra masa muscular y mejorar nuestro VO2, como cualquiera que no tenga una enfermedad. Y el deporte mejora todo esto. Así que si lo tuviese cualquier casa comercial, y no sé por qué nadie cualidades no están detrás de todo esto, estaría todo el mundo haciendo deporte. Ya hace tiempo, porque este artículo no es de este año, sabemos que la levodopa es el pilar básico del tratamiento de la enfermedad, pero ya sabemos que el otro pilar básico del tratamiento desde el diagnóstico tiene que ser hacer ejercicio aeróbico, y ahora hablo del entrenamiento de fuerza. Y porque hay un curso más favorable a la enfermedad. Porque no hay ningún fármaco que haya demostrado capacidad para disminuir o cambiar la progresión de la enfermedad, pero el ejercicio ha sido capaz de demostrar que lentecemos el curso de la enfermedad. Luego hay que hacer deporte. El ejercicio físico podría lentecer la progresión. ¿Qué entendemos por ejercicio vigoroso? Lo que ya he comentado, una actividad física que nos aumente la frecuencia cardíaca y las necesidades de oxígeno con sudoración y con cansancio. Y entonces me vais a decir, ya, Pilar, esto es todo muy bonito, pero estoy inestable al caminar, o tengo bloqueos, o tengo artrosis y me duelen las rodillas. Bueno, podemos adaptar esto, tenemos que conseguir adaptar el deporte a cada uno de nosotros. Para que un deporte lo hagamos de forma regular nos tiene que gustar o nos tiene que agradar, porque si no, esto no va a valer para nada. Hay muchas formas de hacer deporte. He hablado del ejercicio físico, pero también vale el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza sería levantar pesas, pero existen las bandas elásticas también, y uno puede utilizar bandas elásticas sentado, por ejemplo, con las piernas, haciendo así, así, aumentando la resistencia. Si hago solo una repetición, no valdrá, pero si hago varias, me voy a llegar a cansar y voy a aumentar mi masa muscular. ¿Puedo ir a un gimnasio a hacer pesas? Puedo ir a un gimnasio a hacer pesas. ¿Vale? El entrenamiento de fuerza, la gente que hace fuerza o que hace halterofilia habla de una cosa que se llama la repetición máxima. Y es decir, ¿cuánto peso soy capaz de levantar de una tirada? Solo de una. Cojo una barra con pesas y hago así, 50 kilos. Vale, pues ahora lo que vas a hacer es, en vez de hacer solo una repetición con 50 kilos, es hacer el 60% de 50, que serían 30 kilos, pero vas a hacer 7 repeticiones. Entonces, ese ejercicio de entrenamiento de fuerza también ha demostrado aumentar los factores neurotróficos en sangre y mejorías en la enfermedad. Luego podemos adaptarlo. ¿Qué más vale como ejercicio físico? El tai chi. Y el tai chi ha demostrado estos mismos resultados. Y el tai chi puede tener alguna implicación más, porque fijaros que en el tai chi se hacen muchos movimientos
a una sola pierna, traspases de una pierna a otra, y eso nos ayuda en el equilibrio, en el ser capaces de tener un balance corporal adecuado. Vale el tango, vale bailar. El baile junta muchas cosas. Ese ejercicio físico nos aumenta la frecuencia cardíaca, todos sabemos que acabamos sudando, nos ayuda en el equilibrio, nos ayuda en la coordinación. Incluye la música, que todos sabéis que la musicoterapia en la enfermedad es muy importante. Y tiene algo más, es que lo hacemos en pareja, lo hacemos acompañados. Así que junta muchas cosas que nos permiten hacer ejercicio físico. Es baile, pero es ejercicio físico con muchas más cosas. Luego, hay un montón de cosas que nos valen. No he hablado de la marcha nórdica. La marcha nórdica hay que aprender a hacerla, pero es el caminar con bastones a un ritmo determinado, y la marcha nórdica también tiene ensayos y estudios demostrando la eficacia en la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Así que el ejercicio físico mejora la calidad subjetiva del sueño, mejora los síntomas no motores, da una mejoría cognitiva, los entrenos de fuerza mejoran el insomnio, y si combinamos varios ejercicios, es decir, hago un ejercicio aeróbico 2 días en semana y otro día hago baile o otro día hago fuerza, ayudamos a que todo funcione un poquito mejor. Y hasta aquí lo que os quería contar, y muchas gracias a todos. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a pasar al turno de preguntas y vamos a hacerlo de dos maneras. Las personas que están aquí presentes van a empezar a, pues levantan la mano y hacen su pregunta, y las personas que están online, como hay muchísimas personas, no podemos estar abriendo los micrófonos, con lo cual lo que vamos a hacer es que en el chat preparen las preguntas que se van a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, como primero damos paso a las personas que están en la sala, así mientras si hay alguien que está preparándolo en el chat, pues que lo haga. Y tenemos una persona aquí, a Gemma, que nos está ayudando y va a leer las preguntas y se las va a hacer y a formular en alto a la doctora para que todas las personas en la sala la escuchen, y también todas las personas que están online. Vamos más o menos de tiempo, entonces no vamos a poder estar todo el tiempo haciendo preguntas porque tenemos una segunda parte que también son investigaciones relacionadas con el sueño y la fatiga, y también tendremos de la misma manera preguntas, ¿de acuerdo? Así que yo estaré moderando por aquí, y levantar la mano las personas que estéis interesadas en la sala, y desde luego las personas que también estéis online, pues en el chat. Por favor. Ya, yo el síndrome de las piernas inquietas, pues no sé si lo tengo por la noche porque vivo sola, ¿no? Me preguntan muchas veces si lo tengo, no tengo ni idea. Espera, te interrumpo. Las piernas inquietas, aunque vivas sola, lo tienes que saber tú, porque a lo mejor hemos confundido el término. Las piernas inquietas es la sensación de me molestan las piernas, tengo nerviosismo, tengo inquietud y me tengo que levantar para moverme para que se me quite esa inquietud. Lo otro son los movimientos periódicos de las piernas en el sueño, que eso, claro, si estás sola nadie te dice si por la noche te mueves o no, o el trastorno que se asocia al sueño. Sí. Bueno, lo que te quiero decir es que sí que lo tengo cuando estoy sentada. Vale. Ya no podía plantar. Y también me estaba durmiendo. Pero, a ver, no digo por la sala en sí, sino porque yo sé que cuando estoy un rato sentada sin ninguna actividad así física, pues me duermo. Y cuando quiero leer, pues ya me he intentado ponerme un lector en la oreja y me voy a andar y leo. Las piernas inquietas aparecen fundamentalmente por la noche, pero pueden aparecer a la hora de la siesta o por la mañana si me siento un rato. De hecho, la gente que tiene piernas inquietas y no tiene un Parkinson, muchas veces recuerdan de jóvenes que siempre habían pedido pasillo en un avión o el extremo en el cine o en el teatro para poder mover las piernas, porque eran 2 horas de cine y yo no voy a aguantar 2 horas sentado, sea la hora. Ahora a lo mejor vamos todos al cine más tarde, pero antes se podía ir a las 5 de la tarde al cine. Entonces, es posible que tengas unas piernas inquietas. Y lo importante ahí es medir los niveles de hierro, y más siendo mujer, las mujeres tenemos tendencia a tener el hierro bajo. Si hay unos niveles de hierro bajo, habría que suplementar con hierro. Y lo otro es ver el horario en el que eso ocurre y cómo está repartida tu medicación, porque a lo mejor es simplemente un ajuste de horario más lo del hierro.
o poner algún fármaco distinto. Y lo de la somnolencia, una, puedo tener yo la culpa, dos, son las 5 de la tarde, es la hora de la siesta, y luego está la enfermedad. Pero las piernas inquietas, si tú tienes unas piernas inquietas, puede que por la noche tengas unos movimientos periódicos que te hagan tener una peor calidad de sueño y que entonces tengamos somnolencia diurna más los fármacos. Entonces, lo importante de todo esto es contarlo en la consulta. Es que a lo mejor esto es lo más importante para ti. No el temblor ni la rigidez, pero a lo mejor lo más importante de tu enfermedad es esto que acabas de contar aquí. Y esto lo tiene que saber tu neurólogo. Sí, pues además lo tengo que decir a todo el mundo con quien estoy porque no... Porque no es que no le quiera atender, es que me quedo dormida. Y lo siguiente es hacer deporte. Hoy voy a dar aquí la matraca, todo lo que haga falta. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Yo quería preguntarte si es aconsejable hacer deporte por la noche antes de... si eso tiene alguna consecuencia por darte más insomnio. El deporte activa. Activa, por eso. Entonces, no es lo propio apuntarme a una clase de baile a las 8 de la tarde. Porque me va a costar coger, si me acuesto pronto, si soy de los que me acuesto a las 2 de la mañana, da igual. Pero si soy de los que se acuesta a las 11 de la noche, pues las 8 de la tarde no es la hora para hacer deporte. Lo pueden ser las 5 de la tarde o las 10 de la mañana en función del horario de cada uno. Pero hacer deporte, lo suyo, en esa higiene de sueño, está que el deporte no sea a última hora del día, porque es un factor estimulante claramente. O sea, en el deporte, cuando el deporte aeróbico de fuerza lo mantenemos más allá de 30 minutos, es decir, cualquiera que haya probado hacer una actividad física que te cansa, todos sabemos que a los 10 minutos piensas ¿por qué estoy haciendo esto? Que es que no pongo mi alma, pero llega un momento en que eso lo superas y que ya te encuentras a gusto. ¿Por qué? Porque el cuerpo está preparado para esto, estamos preparados como especie animal que somos para salir a cazar y poder comer. Entonces, cuando uno está cansado, el cerebro libera unas sustancias que se llaman endorfinas, que son el equivalente a la morfina que se da, es decir, es un opiáceo, una sustancia que te da placer y que lo que hace es generar sensación, anular esa sensación de agotamiento y de no puedo más con el deporte. Ese aumento de las endorfinas te permite mantener una actividad física una vez que pasas el cansancio del principio y por eso eres capaz de mantenerlo, por eso éramos capaces de salir a correr detrás del león y eso te activa. Entonces, hacerlo a última hora del día no es el mejor momento. ¿Que uno no encuentra otro momento? Pues a última hora del día. Hay que hacer deporte. Esta señora. Sí. Solo quería preguntar, ¿la natación sería un buen deporte? Sí, la natación es un deporte fantástico. Lo que yo he puesto ahí es que hay que adaptarlo a cada uno. Y el adaptarlo a cada uno es que nos guste. Hay mucha gente que no ha aprendido a nadar bien y que la natación puede no gustarle, porque además lo haces más o menos solo, ¿no? Pero es un deporte fantástico, ¿no? Una, es deporte aeróbico, te cansas, aunque no subes porque vas mojado, pero te cansas. Dos, es el deporte que menos daño le hace a cualquier articulación. O sea, correr carga las rodillas y carga las caderas y carga todas las vértebras. La natación no, la natación fortalece muchísimo la musculatura de la espalda que nos permite mantener el equilibrio y una postura correcta. Si hablamos de un deporte sano para toda nuestra economía, la natación. Te tiene que gustar. Yo hoy le he recomendado a un paciente ejercicio y tenía artrosis y claro, la contestación ha sido nadar me aburre, le he dicho a mí también, no busque la natación porque como uno haga algo que no le guste, lo vas a abandonar. Pero la natación es un deporte fantástico. Hablando de deporte. Pero estaba un señor aquí detrás. O sea, hay dos preguntas ahí atrás. Dos preguntas y las tengo como estamos muy relacionados. Primero, dos cuestiones. Una, la primera, darte las gracias por la presentación y luego has mencionado bastantes cosas y la habilidad emocional no la has mencionado, en mi caso, por ejemplo, es muy importante. Luego, me parece muy interesante, pero no se me ha quedado con muchas cosas. Como, ¿sería posible disponer de la grabación de la charla? Sí, se va a grabar en el canal de YouTube, va a estar subido, se está grabando la sesión y va a estar subido en el canal de YouTube en un par de días o 3 días. Bueno, la próxima semana estará subido para que podáis escucharla las veces que toméis notas. Para que os durmáis el ciclo y os vayáis despertando según la oís. La habilidad emocional la he comentado porque
me he quedado con lo que era el título, ¿no? La fatiga y los trastornos del sueño. No ha costado nada. No, entran parte evidentemente de los síntomas no motores, de lo que se llaman los síntomas neuropsiquiátricos, y ocurre mucho. Un buen fármaco para la labilidad emocional es la trazodona y el deporte. Vuelvo a lo mismo. En la depresión, los psiquiatras hace ya como 10 o 15 años han empezado a hacer recomendaciones no farmacológicas a los pacientes. Las dos recomendaciones no farmacológicas a los pacientes con trastornos del ánimo, incluso con depresiones severas, son la luz y el deporte. La manera de juntar las dos es el deporte al aire libre. O sea, no es comprarte una pantalla de luz, aprovechando que vivimos en España. Si estuviésemos en Islandia, pues sería otra cosa, ¿no? Pero aprovechando que vivimos en Islandia, es juntar los dos factores, la luz y el ejercicio físico. Luego, deporte al aire libre. Montar en bici, pero montar en bici hay que saber para cansarse, porque si no la bici la usamos tipo paseo. Andar es un deporte fantástico si andamos no de paseo para ver escaparates, sino para cansarme. Es decir, salgo con una camiseta en manga corta aunque haga frío y aunque en los primeros 10 minutos tenga frío, porque después voy a entrar en calor porque estoy haciendo ejercicio. Así que si salgo a caminar por las mañanas a un ritmo rápido, 30 o 45 minutos, y llevo música, porque junto a la musicoterapia ahí, no me puedo poner música con los cascos de los dos oídos, porque como pasa un coche no lo oigo y ahora con los eléctricos no los oímos nada, pero con música en un lado acabamos de juntar un montón de cosas. Y para los trastornos del ánimo funciona muy bien. Tenía otra cuestión, pero no quiero pasar para el tiempo. No se preocupe. Este caballero pregunta y ya pasamos a las de... Cuando me acuesto yo me quedo torrado automáticamente, pero hasta la primera edición. La primera edición, ya después, ya cuento corderitos, me ducho para volver a trabajar, hago un poco de maravilla, leo, pero no hay forma de volver a coger el sueño. Con lo cual, mi periodo de sueño son 3 horas y media. ¿Hay algún consejo además de las luchas corderitas para... No, o sea, acaba de contar usted mucho mejor que yo lo que es el insomnio de la enfermedad de Parkinson. Me quedo torrada nada más acostarme, pero luego no hay manera y tengo un despertar precoz. Levantarse, o sea, cuando uno se pone nervioso, levantarse de la cama es lo mejor porque si no la cama se convierte en un martirio. Cada uno puede hacer sus rutinas, pero las rutinas que llevan actividad nos espabilan porque ese reloj biológico lo podemos alterar nosotros mismos con actividad que nos aumenta los niveles de cortisol y el cortisol nos despierta. Entonces, movernos por la noche es complicado para volver a conciliar el sueño, pero por otro lado, quedarse en la cama con la ansiedad que me genera esto también. Entonces, ahí lo suyo es intentar utilizar fármacos de vida media larga como son la trazodona o algún fármaco que mejora el sueño, no los orfidales, porque esos no valen para nada, ¿vale? Y luego comentarlo con el neurólogo. A lo mejor hace falta además una polisomnografía para saber si pasa algo más en la noche, porque a veces no solo el insomnio, aparecen más trastornos del sueño asociados. Pero vamos, que lo que ha contado usted es el insomnio típico de la enfermedad de Parkinson. Muy bien, pues os parece, pasamos. Gemma va a traducir las preguntas del chat y ella es el portavoz. Preguntaban sobre otros deportes como el boxeo, el yoga o el golf. Vale, el golf es muy bueno porque, parecido a la natación, lesiona poco y aunque todos creamos que no te cansas, como el golf lleva un montón de rato, agota y se hace al aire libre y en compañía de gente, que son dos factores muy buenos para que el deporte te enganche, porque no estás solo. El yoga ha demostrado eficacia también, parecido al tai chi, en cuanto a que mejora además el equilibrio y en cuanto... Es un semi-ejercicio de fuerza porque requiere mucho desarrollo muscular, con lo cual eso he dicho de que se pierde masa muscular al principio de la enfermedad, con el yoga se puede mejorar y el boxeo, por supuesto. Si no, lo podemos hacer con un punch de boxeo, no hace falta pegar a nadie, pero por supuesto es un deporte. Marga preguntaba que dice que en cuanto hace ejercicio y se agota y al día siguiente no se puede mover. Vale, eso es la fatiga de la enfermedad, es una fatiga que no cede con el reposo, sino que se mantiene después de la actividad. Yo lo que haría sería fragmentar los episodios de deporte y sí está recomendado que a pesar de estar cansado al día siguiente se vuelva a intentar, pero es posible que se pueda acompañar de algún fármaco que aumente un poquito los niveles, pero eso es comentarlo con su neurólogo. Pero lo que no dejaría de hacer es la actividad física, porque tendrá más fatiga de forma permanente. Patricia decía que qué pasa con el sueño después de una estimulación cerebral. Hay de todo, ¿vale?
En general, si el sueño estaba alterado con los fármacos, como se disminuye mucho las dosis de fármacos, el sueño puede mejorar, pero hay pacientes que desarrollan trastornos del sueño, como la síndrome de piernas inquietas, después de una cirugía cerebral. Las dos terapias avanzadas que han demostrado más eficacia en el sueño son la bomba de dopa y la bomba de apomorfina, pero con la cirugía hay un poco de todo. Entonces, no tiene por qué ser un criterio para rechazar a un paciente el que tenga un mal sueño. Preguntan aquí qué relación hay entre ciatalgia y Parkinson. La ciatalgia, si lo definimos como término médico, es un dolor que aparece en la espalda y que baja por el territorio del ciático, que puede ser por detrás de la pierna, ¿no? Eso sería lo que la gente dice: tengo una ciática. Siempre hay que descartar, porque a partir de los 25 años todos podemos tener protusiones de disco y hernias discales, siempre hay que descartar que no haya ninguna otra alteración. Pero en la enfermedad de Parkinson hay dolor como síntoma de la enfermedad. Y a veces lo que ocurre es que hay dolores musculares o osteomusculares, que lo que pasa en la enfermedad es que hay una percepción distinta del dolor, y con ese mismo tipo de lesión o con lesiones muy pequeñitas, la gente normal no tendría dolor y un paciente con Parkinson nota dolor. Y a veces esos dolores mejoran con la propia medicación dopaminérgica. Uno de los fármacos que ha demostrado ahora mejoría en el dolor es el Sagago, la safinamida. Entonces, lo primero es descartar que no nos pase lo mismo que le puede pasar a cualquiera, cosas que son muy frecuentes en la población. Lo otro es ver si podemos mejorar con fármacos, y si en la espalda no hubiese nada, una de las razones de las ciatalgias en general es que nuestro peso recae en los discos que están entre las vértebras. Las vértebras tienen una estructura esponjosa, que es como una esponjita, que es el disco intervertebral. Y esos discos con la edad se ensanchan como las esponjas, pero pierden altura porque pierden agua. Y esa es la causa, es lo que se llama una protusión discal. Entonces, todos con la edad tenemos eso. Si nuestro peso corporal recae en los huesos y en los discos, tenemos más posibilidades de tener dolor que si recae en la musculatura de la espalda, que está preparada para eso. Para los dolores de espalda y las ciáticas, lo mejor es la natación. Es el deporte que más nos va a fortalecer la musculatura de la espalda. De hecho, es la recomendación de los pacientes con hernia de disco. No en la fase aguda de dolor, pero sí después de, hay que fortalecer la espalda para que esa musculatura que desarrollamos al pasar de andar a 4 patas a andar a 2 patas haga su función, y estando sentados todo el día pues la tenemos un poquito para allá. Preguntaban también, le gusta nadar, decía Pedro, pero ahora es incapaz de coordinar movimientos porque necesita un nadador. ¿Cómo le recomendaría hacer ejercicio? A la gente que no puede coordinar bien, hay muchos ejercicios sentados, ¿vale? A lo mejor los ejercicios en una piscina pequeña, hay sitios donde hacen clases de aquagym en piscinas que no cubren, el agua disminuye la gravedad, disminuye nuestro impacto y nos permite hacer movimiento. A lo mejor puede hacer ejercicios en piscinas que no cubren, si le gusta nadar, de fortalecer el movimiento de los brazos o de las piernas. Yo buscaría un monitor que sepa de esto. No todo el mundo que está de monitores en piscinas sabe, pero habría que intentar encontrar a alguien que le guste. Y luego lo otro es lo que he contado de las cintas elásticas, y hacer ejercicio con cintas en casa que se puede hacer sentado. Y eso es una manera de hacer ejercicio. Si le gusta nadar, le va a doler no poder nadar. Si es recomendable que Ignacio medicamentos para el insomnio como Lexatin o Stilnox. Esos son dos de las benzodiazepinas que en general he dicho que no se usen. Y más si tenemos un poquito de trastorno de memoria, porque dan una reacción paradójica y a veces tenemos más confusión de día. Entonces, hay fármacos mejores, como he comentado, por ejemplo, la trazodona, que no dan esa confusión. Pero, como todo, con el neurólogo que lleva cada uno. Pues nada, decía que Jacinto, ya la última pregunta, cuando juega al golf tiene movimientos involuntarios. No pasa nada. ¿No algo parecido que lo evite? No pasa nada. A la distinesia, que son los movimientos involuntarios, yo creo que las hemos estigmatizado demasiado, ¿no? Hemos intentado siempre que un paciente no tenga distinesias. Cuando un paciente nunca ha tenido distinesias, es que está corto de medicación. Entonces, una cosa es estar con un baile exagerado y otra cosa es, en una actividad que te gusta, tener una distinesia. La mayor parte de los pacientes con Parkinson, seguro que lo habéis oído hablar, cuando hacen una actividad que les gusta están mejor que cuando no la hacen. Es decir, hay quien te dice, no, yo tengo unos bloqueos horribles, pero si me pongo a jugar a fútbol con mis sobrinos, soy el rey de la pista. O no me puedo mover en casa, pero tengo una banda de rock y cuando estoy con mi banda de rock nadie diría que tengo un Parkinson. Entonces,
Cuando juega al golf, este señor que ha preguntado seguro que está a gusto, con lo cual tiene un poquito más de liberación de dopamina propia, que es lo que hace que en esos momentos te puedas mover, con lo cual, sumado a su medicación, tiene un poquito de diskinesias. Que no se preocupe. Dice que hace más golpes. Que disfrute del golf. Que hace más golpes. Que disfrute del golf y que gane a todos los demás. Bueno, la última, si queréis ya la última, ¿cómo puede mejorar el moverse en la cama? Vale, la cinesia, se me ha olvidado contarlo y es una muy buena pregunta. La dificultad para movernos en la cama depende una de que los neurólogos seamos capaces de ajustar bien la medicación para no tener esa cinesia, esa rigidez nocturna, y hay dos cosas no farmacológicas que podemos hacer, que suena mucho a pijotería de película americana, que son las sábanas de seda y los pijamas de seda, ¿vale? El que haya probado alguna vez unas sábanas de seda sabe que tienes sensación de que te resbalas en la cama y puede resultar desagradable, pero si tienes dificultad para moverte, utilizar sábanas de seda y un pijama de seda te facilita esas cosas que una sábana de algodón no te permite. Muchas gracias, Pilar. Nada, muchas gracias a todos. ¿Tienes prisa o te esperas aquí un momentito? Ah, otra pregunta. Me va a gustar mucho. No, primero que lo de la fatiga que has comentado, a mí me ha encantado que lo deseas porque nunca con los dos neurocirujanos que me han dicho nada. Y entonces, una pregunta que quiero hacer es, a partir de que yo sea un don por qué y pregunto y gestione un poco el tema, a veces digo, si le digo algo al doctor, va a pensar que estoy en el listillo, no sé qué. No, vamos. ¿Qué nos recomiendas que hagamos? Yo recomiendo que todo lo que note cualquier paciente lo comente con su neurólogo. Los neurólogos somos como el camarero del bar, es decir, gente de nuestra padre y de nuestra madre, y algunos seremos más bordes o más agradables, o más de una manera o más de otra. Si el neurólogo se molesta porque el paciente le cuente sus síntomas, el problema tiene el neurólogo, no el paciente. Yo no puedo asegurar que a todo el mundo le vaya a agradar que un paciente se haya leído cosas de la enfermedad y se las cuente, pero desde luego, como hemos aprendido los neurólogos, es oyendo a los pacientes. Si no, no estaríamos aquí. Habíamos olvidado muchas cosas de la enfermedad. ¿Es posible ir a un sitio, a un neurólogo u otro? ¿En Madrid? En Madrid hay libre elección de especialista. Luego simplemente hay que contarle al médico de cabecera: yo quiero que me vean en tal sitio, y estamos en una comunidad en la que uno puede moverse. La libre elección de especialista implica que le dan de alta a uno en el sitio anterior y que le siguen viendo en el sitio nuevo, porque lo que entorpece mucho las cosas es que un paciente vaya a 3 sitios. No solo a nosotros, sino al propio paciente le mareamos, porque todos los fármacos, como seguro que habéis comprobado, pues algunos tenemos mejor manejo con uno o con otros, al final todos tienen una eficacia muy parecida. Entonces, había una frase que era: un médico ayuda, el segundo no sé qué y el tercero te mata, ¿no? Pues el neurólogo vale igual. Yo creo que cuando algo te gusta, estoy muerto, y si hay un baile de rock and roll o un partido de pádel, se me quita. Liberamos la dopamina, esa que está guardada aún, pues la liberamos cuando algo nos gusta. Muy bien, pues muchas gracias, Pilar. Si quieres, toma asiento, Sí, pasamos a la siguiente ponencia, que os presento a Jennifer Jiménez, que es la responsable del área de innovación e investigación de la asociación, y nos va a hablar ahora también sobre un proyecto. Vamos a poner Vamos a compartir pantalla. A ver si ya. ¿Qué tal la pantalla? Si se está viendo, ¿no? Vale, ¿se ve bien? Muy bien. Bueno, voy a aprovechar para quitarme la mascarilla ya. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jennifer Jiménez y soy la responsable de la unidad de innovación e investigación de la asociación. De formación soy fisioterapeuta, por lo tanto voy a aprovechar la charla de la doctora para
invitaros a que si tenéis cualquier duda sobre ejercicio físico, consultéis también a los terapeutas de la asociación. Existen tutorías, existen distintos servicios y ellos os pueden asesorar muy bien sobre el tipo de ejercicios y para hacerlo siempre con seguridad, que también es muy importante, ¿vale? Lo que vengo a contaros un poquito hoy es los estudios que estamos realizando desde la unidad, en los que estamos participando como asociación activamente, específicamente uno dedicado a los trastornos de sueño y a la fatiga. De ahí la charla que nos acaba de dar impresionante la doctora. Entonces, quiero también hacer un poco un llamamiento a la conciencia como pacientes. Si bien he visto a la doctora entonar el mea culpa en el sentido de durante muchos años no hemos sido capaces de preguntar por esos síntomas no motores, también tenemos que entonar un poco el mea culpa, quizá como asociación, también como afectados, de que no nos animamos a participar en las investigaciones que se nos lanzan, de que tenemos que decir qué es lo que realmente nos interesa y qué es lo que realmente nos preocupa para que cada vez haya más estudios y realmente mejore nuestra calidad de vida, que es lo que al fin necesitáis como afectados, tener no más años de vida, sino más años de vida con calidad y poder disfrutarlos. Entonces, vengo también a tiraros un poquito de las orejas y animaros a participaros en todas esas iniciativas y a ser activos en este campo, ¿vale? Sin enrollarme más, porque no quiero alargarme mucho, mi intervención va a ser muchísimo más cortita, ¿vale? Os voy a presentar el proyecto del que hablaba. ¿No usted pasa? Con la rueda. Sí, pero no me hace caso a mí tampoco. Laura. Ah, sí, ahora sí. ¿Me he pasado? Sí, me he pasado un poco. No sé qué he hecho. Porque solo te hace caso a ti, Laura. Porque una es especial. A ver, ¿En no serio? lo sé. No, pero no se ven ahí lo mismo. A ver. Voy a compartir un momento. Es esta, ¿no? Negativa avisador, es mejor esta. No, pero no se ha cambiado. No se ha cambiado ahí. Voy a ver qué es lo que están viendo. Es que se ve. Pero se Se ve ve esa de esa esta. de ahí. Se ve esa de Y ahí. no podemos retroceder. No, es que se ha quedado ahí el tema. A ver. Otra vez. Ya lo tengo que dejar. Vale, vamos a ver. Se quedaba ahí. Está congelada la pantalla, ¿no? Está sin moverse, O sea que no estamos compartiendo pantalla ahora. Vale, está bien. A ver, que lo vea, madre mía. No sé por qué está quemando esto. No sé yo si este pasando. Mira a ver esta. Mira a ver esta nos ha fallado. Pero esto la vista moderada y esto es otra pantalla que está compartiendo esto. Ahora. No, aquí se. Pero ahí sí. ¿Se ve pantalla completa la primera de algo? Bueno, da igual, lo dejo. No, porque no van a verte aquí en la sala. Está descoordinado. A ver, vamos a hacer una cosa. Perdónenme ustedes que están fuera. A ver. Vamos a ver. Se queda. Ya, pero una cosa es que se esté pasando online y otra cosa es que aquí en la sala se ha quedado congelado también. Pero bueno, no se ve ni el ratón, ¿no? Ahora se ha cambiado. Lo que pasa es que no sé yo si a ver. ¿Se cambia ahora mismo? Sí. Vale, pues vamos a dejarlo así mejor. No se cambia pantalla completa, ¿no? Vale. Bueno, pues el estudio que vengo a presentar hoy se llama IDEAFAS.
está financiado por la Comisión Europea y tiene detrás un soporte muy, muy importante, ¿vale? Para que os hagáis una idea, somos un consorcio de más de 40 organizaciones, está coordinado por la Universidad de Newcastle y el coordinador clínico está en Kiel, en Alemania. Es un estudio europeo muy ambicioso que va a involucrar a 24 sitios pilotos, o sea, desde 24 sitios diferentes vamos a estar haciendo esta prueba, ¿vale? Entre ellos el Reino Unido, Alemania, Holanda, Portugal o Italia. Es simplemente para que veáis la envergadura del proyecto. Aquí he puesto la lista de todos los socios que hay. Hay socios como puede ser la Universidad de Cambridge, está el Imperial Trinity College de Londres, para que os hagáis a la idea de la envergadura del proyecto un poco. ¿Cuál es el objetivo de IdeaFAST? Bueno, a bote pronto, el objetivo es identificar biomarcadores digitales para sueño y fatiga. ¿Qué quiere decir esto? Como bien decía la doctora en su charla, lo más importante para manejar y tratar los síntomas de trastornos de sueño y de fatiga es tener información de primera mano del paciente, que es el que realmente lo conoce. Para transmitir esa información, en la actualidad se emplean diarios de sueño, cuestionarios, etc. Todas estas herramientas son muy limitadas, puesto que por una parte son subjetivas y por otra parte, siempre que nos las dejan para que las rellenemos, es complicado cumplir los tiempos. Es decir, si a mí me dan un diario de sueño y lo tengo que rellenar 4 o 5 veces al día, estar durante una semana rellenando 4 o 5 veces al día es difícil. ¿Qué hacemos? Al final del día rellenamos o incluso al final de la semana. Y los datos no son iguales porque el detalle, eso que es tan importante para poder ajustar la medicación, lo perdemos. ¿Qué es lo que queremos hacer con este proyecto? Aprovechar las nuevas tecnologías, un montón de dispositivos de uso muy sencillo que tenemos ahora al alcance de la mano, como son los conocidísimos, por ejemplo, relojes de actividad o distintos sensores que se pueden colocar en el pecho o en la cama, y aprovechar todos ellos para coger datos objetivos sobre estos síntomas, de manera que los profesionales sanitarios puedan manejar mucho mejor estos síntomas y, en consecuencia, daros un mejor tratamiento y mejorar vuestra calidad de vida. El proyecto va a incluir a 2.000 participantes de los 24 sitios pilotos que os comentaba. No es específico de Parkinson, incluye otras enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, Huntington, artritis reumatoide o lupus eritematoso. También otro síndrome que es el síndrome de Sjögren. Y además también necesitamos voluntarios sanos, porque es muy importante identificar los marcadores en las personas afectadas por distintas patologías, pero necesitamos un estándar con el que medir las diferencias. Por eso también son necesarios los sujetos sanos. ¿En qué parte va a colaborar la Asociación Parkinson Madrid? Nosotros vamos a involucrar a 70 afectados de Parkinson y a 20 voluntarios sanos. El objetivo y cómo lo vamos a hacer se va a hacer a través de un estudio observacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que únicamente vamos a observaros y a monitorizar lo que está pasando. No se va a hacer una intervención. Por ejemplo, hay ensayos clínicos farmacológicos en los que tenéis que probar un fármaco. Este no es el caso. Vosotros vais a seguir con vuestro tratamiento habitual, con vuestro neurólogo habitual, y únicamente durante el periodo que dure la prueba vais a llevar una serie de dispositivos y se os va a pedir que rellenéis una serie de formularios, cuestionarios o escalas. El objetivo principal es evaluar el sueño y la fatiga. Y lo que queremos saber es si estos sensores, que son tan sencillos de usar, pueden ser fiables y pueden ser realmente útiles. Porque sabemos que ahí están y se utilizan, por ejemplo, en deporte. Pero necesitamos saber si para la práctica clínica también pueden servirnos. ¿Cuáles son los criterios de participación para el estudio? Por una parte, los voluntarios sanos. Ser mayores de edad, no tener un diagnóstico de las patologías que están involucradas en el estudio y no tener trastornos neurológicos, respiratorios, cardíacos, metabólicos que afecten gravemente a las actividades diarias. ¿Qué quiere decir esto? Que hijos, nietos, parejas, etcétera, pueden participar. De hecho, puede ser más sencillo si un afectado viene de la mano
de su pareja, de su hijo, de su nieto, ya que vais a llevarlo de mejor manera que si uno se acerca solo. Los afectados de Parkinson, ¿qué tienen que tener? Un diagnóstico de Parkinson idiopático. En este caso, las características son muy diferentes en el Parkinson idiopático y en los distintos Parkinsonismos, por lo tanto necesitamos centrarnos en la enfermedad de Parkinson idiopática. Ser mayores de edad, que en este caso afortunadamente se da en el 100% de los casos, y estar en los estadios de Hohenillar entre 1 y 4, es decir, la gran mayoría de vosotros, a excepción de aquellos que ya tienen un estadio muy avanzado que les impide moverse, cuya vida se limita a sillón, cama o incluso gente directamente encamada. Y sobre todo, importante, voluntad de participar, que os apetezca participar y que os involucréis de verdad en el estudio. ¿En qué consiste la participación? A los que estáis aquí presentes, después os reparto un folleto en el que tenéis un esquema de todo, porque sé que es mucha información. A los que estáis online, Gema, si quieres, pon en el chat mi correo electrónico, proyectos@parkinsonmadrid.org, en el folleto también está, ¿vale? Y el que quiera información adicional, que se sienta libre de escribirme en el correo para pedirme información. Vale. Pues ¿en qué consiste? El estudio se va a desarrollar a lo largo de 6 meses, pero afortunadamente durante esos 6 meses no hay que llevar la tecnología. Solo vamos a llevar la tecnología en lo que vamos a llamar 4 periodos de uso de tecnología, que van a ser en el momento que entremos en el estudio, al cabo de las 8 semanas, luego a las 16 semanas y al final del estudio, que sería aproximadamente la semana 24. ¿Qué se va a hacer en ese periodo de uso de la tecnología? Se van a utilizar los siguientes dispositivos. Un sensor que es más o menos de este tamaño, que va pegado al pecho, ¿vale? Se va a utilizar otro que es un poquito más pequeño, que es como una petaquita, como una pila de las de petaca de antiguamente, pero de las pequeñas, no de las dobles, que se va a colocar a nivel de espalda. Y además se va a colocar en las camas un sensor debajo del colchón que ni siquiera se nota, es como una alfombrilla que se coloca y no hay que hacer absolutamente nada más. Va a implicar también el uso de un dispositivo móvil, o sea, de un teléfono móvil, que se facilitará en el estudio, lo cual quiere decir que si hay gente que no utiliza smartphone, también puede participar, puesto que se facilita en el estudio. Lo vamos a dividir en 3 rondas, porque este estudio se va a prolongar hasta 2024, lo cual quiere decir que quizás en este momento tengáis cosas y no podéis participar, pero se van a hacer otras 2 oleadas más de pruebas en las que quizás sí podáis participar. Y en la última oleada de pruebas además se va a añadir un dispositivo adicional, que es una banda que se coloca por las noches para dormir exclusivamente y que lo que hace es las veces de la polisomnografía que comentaba la doctora, ese estudio del sueño, ¿vale? Entonces, lo que se hará es, en cada uno de esos 4 momentos será una entrevista. En la primera es un poquito más larga, puesto que necesitamos muchos datos de base. Se facilitarán los dispositivos, se instalarán los dispositivos y durante una semana tendréis que usarlo y rellenar una serie de cuestionarios. Todo esto se os explica detalladamente, se os da un teléfono de contacto para dudas, o sea, con calma, que sé que todas estas cosas dan un poquito de miedo. Una vez que se acaba ese periodo, se rellenan una serie de cuestionarios sencillos y se devuelven los dispositivos. Cuando llega el segundo periodo de uso, se os vuelven a entregar los dispositivos con la instalación realizada y volvemos a funcionar de la misma manera. Y así en los 4 últimos. Después del último periodo de uso, se hace una entrevista más larga, igual que se había hecho al principio, para recoger pues, un poquito más de información después de todo el uso de estas tecnologías. Y con eso queremos intentar validar esos marcadores que nos sirvan para evaluar de mejor manera tanto el sueño como la fatiga, ¿vale?
Hay sitios que ya han empezado a involucrar gente. Previamente a esta prueba se ha realizado lo que se llama un Feasibility Study, que es un estudio de factibilidad en el que se involucró a un número más pequeño de pacientes y del que ya se ha recibido feedback y se han ido adaptando los protocolos, de tal manera que son actividades que no os influyen en vuestra vida diaria y que se pueden llevar a cabo sin grandes dificultades, ¿vale? Podría meterme muchísimo más, contaros en más detalle. Cualquiera que tengáis dudas, y ahora abrimos, si quieres, Gema, turno de preguntas, estoy abierta a responderlas, no solo aquí, sino a través del correo electrónico que os he dado, o incluso si es necesario podríamos hablar por teléfono o por videoconferencia, lo que fuera necesario. Y todo lo que necesitéis, aquí estoy para ello. Pues nada, si alguien tiene dudas aquí en la sala, sí, mira, aquí una persona, repite la pregunta que te hagan para que las personas que en casa sepan. Idiopático, la enfermedad de Parkinson idiopático, que es la enfermedad de Parkinson tradicional. Siempre que no nos digan que tenemos un parkinsonismo, un Parkinson Plus o estas cosas. Bueno, es que se parece pero es distinto. Eso es. ¿El trajeteo de los dispositivos te impide dejar la vida normal? No. Para nada. ¿Nada? Nada. Vida Una normal. pegatina aquí o una pegatina aquí. Bueno, es un dispositivo. Yo por lo que veo, pero vamos, o incluso aunque fuese la de atrás, no sé si es con un cinturón. Se lleva, no va con un cinturón, lo ponemos precisamente con unos parches, como si fueran los apósitos que se utilizan, pero un poquito más fuertes. Lo acabo de ver, pero el objetivo de esto es que sea la vida diaria y que no interrumpa para nada. Eso es. Pero esto es una cosa que le pusieron a él. No, No. eso es el holter del Parkinson que llevó un cinturoncito con otra cosa. Eso es. Eso es un estudio distinto, que lo que quería ver es si con ese aparato éramos capaces de saber mejor si usted estaba en off, si se caía, Eso es. mejor que preguntando todos los días. Eso es. Esto es distinto porque son sensores diferentes, pero aquello ya sabéis que comer, era un cinturón y un cacharrito parecido a esto. Esto por lo que yo veo molesta menos. Es una pegatina aquí, otra aquí, y el del sueño, que al principio es debajo del colchón y luego es una cintita. Hay muchos dispositivos ya que registran estas cosas. Hay muchas aplicaciones en el teléfono que tú la pones en la almohada al lado. Hay muchos dispositivos, o sea, esto es un ensayo, me parece a mí muy, muy bonito y muy sencillo de participar, porque no hay fármacos que cambien, no hay consultas de médicos, solo tiene uno que hacer un cuestionario al principio y al final y hacer vida normal y dormir como duerme uno, bien o mal, todos los días. Dispositivos de sueño ya hay muchos, por eso hay muchas tecnologías. Hay aplicaciones en los teléfonos que te registran el sueño, que tú pones el teléfono en la mesita de noche, te duermes y a la mañana siguiente te dice cuántas veces te has despertado, cuántos sueños profundos has tenido, cuántos sueños ligeros has tenido. Hay muchas aplicaciones ya utilizando tecnología que nos van a ayudar mucho. Pues me parece un ensayo precioso. Precioso. Perdona, te quería hacer una pregunta. Respecto a lo que has comentado antes de la fatiga, ¿tiene algo que ver la fatiga post-COVID con la fatiga del Parkinson? Puede que sí, puede que no. El COVID da mucha fatiga y no sabemos por qué la da. Suponemos que lo da por un aumento de mediadores de la inflamación en el cuerpo y eso no ocurriría en el Parkinson, pero la sensación puede ser muy parecida. Probablemente el mecanismo sea distinto porque en la fatiga del COVID no se ha visto alteración en neurotransmisores cerebrales que sí se ha visto en el Parkinson, pero del COVID sabemos muy poquito. ¿No? Si del Parkinson sabemos poco, del COVID... Más que nada porque conste, solo son participantes que residen en Madrid, ¿verdad? Es que tienen que venir a la asociación. Digo, para que Sí. La entrevista sería aquí. La entrevista inicial y final sería aquí, sí. ¿Más preguntas? Yo en principio me iba a decir que contaban conmigo y luego, ¿cuánto tiempo, a lo mejor ya lo has dicho y no me quedo, cuánto tiempo se requiere de venir? El estudio se prolonga durante 6 meses, pero solo hay que estar probando la tecnología en 4 periodos puntuales de una semana. El resto de tiempo, semanalmente, se va a lanzar en el móvil una pregunta
sobre la fatiga media que sentís a lo largo de la Los semana. dispositivos los dais aquí, es decir, en cada una de esas 4 semanas hay que venir aquí a recoger los dispositivos. ¿Y cuándo empiezas? Bueno, vamos a empezar, si todo va bien tecnológicamente, la próxima semana, pero tenemos tiempo porque, claro, tenemos que citaros, la primera entrevista es un poquito larga, pero todos los que estéis interesados y estéis aquí, esperadme un segundo, yo os cojo los datos, y los que estáis desde casa, mandadme correo electrónico y enseguida me pongo en contacto con vosotros. Perfecto. Vamos a apuntar unos sanos y... Claro que sí. Perfecto. Vivimos juntos, ya no vemos todo el paso. Hombre, claro. Si nos eligen y si no, pues no pasa nada. No digas eso. ¿Alguna pregunta? Lo digo por cerrar. Bueno, Laura, cerramos ya entonces, si no hay preguntas. Muy bien. Pues nada, daros las gracias a todos los que habéis venido físicamente a la asociación y todos los que estéis en casa. Ya sabéis que la Asociación Parkinson Madrid, una de las obligaciones que tiene, porque es su obligación moral, es difundir sobre la enfermedad y hacer que las personas con Parkinson sean corresponsables de su salud y de la búsqueda de la lucha contra la enfermedad. No vale solo dejarlo en manos de estos pobres neurólogos y las pastillas, sino que, como bien ha dicho la doctora, pues fijaros, el ejercicio físico y esa responsabilidad y corresponsabilidad también de seguir las pautas que indican los neurólogos. Entonces es muy importante toda la formación e información, que estéis al cabo de la calle de todo lo que pasa, de las novedades, porque así somos ciudadanos pues más comprometidos con nuestra propia salud. Así que pues ese es el mensaje de la asociación. Nos animamos a las próximas conferencias. Por supuesto, aquí ya sois todos socios, a las personas que estáis fuera, a haceros socios, porque esto nos ayuda a realizar este tipo de actividades y llegar al mayor número de personas posible. Así que, pues nada más, hasta la próxima actividad, que como vamos teniendo muchas a lo largo de los meses, lo sabéis que está en nuestra página web y allí podéis encontrar los talleres y todo. Muchísimas gracias a las dos ponentes, a la doctora Pilar Sánchez y a